Suscríbete a la Panterita. Sálvate Veroño con Abracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Junior Alonso. Barreto. Perdón, Junior Barreto. Apareció otra vez. Sí. ¿En serio que no? Jugó el segundo tiempo, sí, lo vi el entró en el partido. segundo tiempo. No, pero ¿sabes qué, Víctor? Comienza a aflojar Palermo. Si las cosas andaban bien, por eso queríamos hablar con Ariel y Fran, el Botica, que nos da una mano, porque Olimpia no, lo que tenemos que saber es quién vio el partido para poder hablar del partido. Si no, vamos a imaginarnos pues lo que fue el partido. Entonces eso no es bueno. Pero Palermo en la conferencia de prensa que tiene Gustavito se mostró satisfecho. Pero a lo con mímica el programa, veo. Yo lo vi ¿Y por qué no? ¿Y por qué no antes que vos viste? ¿Por qué no hablaste? Yo lo vi. A vos te vamos a preguntar, ¿qué tal jugó Olimpia, Germán? Y que a lo con mímica, cerrar los ojos, Mal, ¿Cómo mal. te va, Botica? Buen día. Muy mal jugó. Bien, Arturo, ¿cómo te va? Buen día. Saludo a los compañeros y la audiencia de Fútbol a lo Grande. Agradecemos a Ñan de Franja, Radio Niño, Radio Central. Te agradecemos a vos. Germán vio el partido. Contanos vos desde adentro, Ariel. Sí, realmente ayer el juego en sí había manifestado en la conferencia de prensa, según Martín Palermo, que va encontrando mejoría en el equipo. Ayer, por lo menos en el 11 inicial, yo creo que todavía no lo hemos visto suelto al equipo. Le faltó, creo, un poquito más de ritmo, un poco más de conexión del medio para arriba especialmente. Y vamos a ver qué es lo que va a proponer en este segundo semestre Martín Palermo. Yo creo que le falta muchísimo todavía para que Olimpia pueda haber algo de mejoría. Desde mi punto de vista, al menos, yo creo que todavía no está encontrando, me parece, Martín Palermo el equipo, el onceno ideal. Y ayer, con esas variantes que después ya introdujo en el segundo tiempo, trató de que se pueda tener mayor presencia, por sobre todo en la zona ofensiva, porque en un momento dado hemos observado la presencia de Facundo Bruera, de Hugo Benítez, el jugador de la categoría reserva, y también por los costados quería tener mayor llegada o mayor claridad, por lo menos, Martín Palermo. Creo que le falta todavía mucho por mejorar y seguramente va a sacar sus conclusiones el día sábado, después del amistoso que va a desarrollar Olimpia ante River. ¿Qué más de los muchachos? ¿Cómo están los muchachos? ¿Bien? Bien, bastante bien. Hoy justamente el plantel tuvo, o los que no tuvieron minutos, mejor dicho, el día de ayer tuvieron un amistoso esta mañana aquí en el hotel donde está hospedada justamente la delegación franqueada en Cardales. Está alejado del ruido, realmente un complejo imponente, impresionante, y esta mañana jugaron, brevemente jugaron los que no tuvieron minutos, así que 0-0, 2-0 estaba ganando ¿Y vos con quién estás ahí? justamente. ¿Quién te está soplando, Botica? No quiere hablar allá Joel Barrios, el jefe de prensa, Arturo. ¿Por qué Está no con otras habla? cuestiones. Vamos a hablar con él. ¿Cuál es el problema? Le voy a decir, Contra vamos a hacer River. intento, quiere hablar. Vamos Arturo, contra River, la gente, cómo fue. ahí te paso con Joel, el jefe de prensa, Arturo. Bueno, Hola Arturo, ¿cómo andás, Joel? bien, un saludo para todos ahí en la mesa. Gracias. Ahí estamos con Botica agradeciendo la deferencia del Botica, tu deferencia, Ñan de Franja, Radio Central, porque estamos informando de primera mano con ustedes. ¿Cómo es ahora, Joel, el tema Olimpia? ¿Jugó el Independiente? Yo no voy a entrar en la parte de cómo fueron los acuerdos económicos porque me dirás, eso es dirigencial, pero ¿cuál es el protocolo, lo que viene ahora, Joel, hasta el partido ante River el sábado? El plantel, estaba disputando un amistoso hasta donde yo me quedé a ver el amistoso, estábamos ganando 2-0 con goles de Eric y de Alan Cano. Luego ya vine acá a recibir al colega, ¿verdad? Que está esperando, que vino, el único periodista que vino acá para verlo, para cubrir al equipo franqueado, ¿verdad? El plantel entrena de mañana y nada, las actividades se realizan acá en el hotel. Y bueno, todo ahí establecido hasta el partido con River, es así, y después termina, Joel. Sí, así mismo, nosotros nos quedamos acá hasta el día del partido, posterior al encuentro ya volvemos a Asunción. Claro, porque el primer partido en Ciudad del Este ante Guaraní.
Así mismo, en Guaraní el sábado 20. Claro, lo que digo, Joel, es que ahora Buenos Aires, después Ciudad del Este, viene, se va, una movida, como se dice. Y sí, o sea, no tampoco es la primera vez, Arturo, porque creo que, sí recordás, creo en el 2019 también estábamos así a los viajes, de viaje en viaje, ¿verdad? 2019 creo que no, que habíamos viajado por todo el interior del país. Y ahora el tema de la cancha, yo no quiero entrar en apresuramiento de preguntas ni apretarte en la respuesta de tu parte. Olimpia juega en Ciudad del Este, como el estadio está en etapa de remodelación, es decir, todos los partidos que quedan de local intentan jugar en el interior o es en Ciudad del Este. Mira, esa respuesta yo no te puedo dar, Arturo. Eso te tiene que dar un directivo o el presidente, ya que no me corresponde dar esa información, ¿verdad? Ajá. No, está bien, por eso digo, estamos hablando de la localía del Olimpia. Y bueno, Joel, muchísimas gracias. Nos das con Ariel, por favor, otra vez. Sí, te paso Arturo, y bueno, ya en breve estaría llegando uno de los futbolistas. Gracias, muy amable. Vamos a estar con Botija. Botija. Señor. Gracias, Botija. Es lo que podemos informar. Estamos permanentemente en contacto contigo, Botija, ¿sí? Sí, señor. En breve vamos a tener ya las novedades. Gracias, muy amable, Botija. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, división lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-0000. Personal Flow. ¿Qué es lo que viste ayer que mandé a Olimpia? Partido chato, aburridísimo del lado de Olimpia. ¿Y de Independiente? Primer tiempo fue todo Independiente. El chico Hidalgo que jugaba por izquierda lo volvió loco a Olmedo. De hecho, Olimpia a los casi 30 minutos recién hace el primer remate en el arco de Independiente, que taja muy bien Rey, un remate de Arrúa, y nada más. Después ¿Arrúa lo puso detrás del punta sí, o tres volantes centrales? Jugó como tipo enganche. Prato muy solo arriba, muy solo, corría de un lado para el otro, no lo asistían. ¿Sabes por qué te pregunto? Sí. Porque Quise puso fecha de vencimiento a Palermo. Y yo no sé si Quise estuvo bien. ¿Vos sabés lo que digo? Vos no estabas acá todavía, ya te fuiste de viaje. Antes ya me acuerdo que estuvo duro, no sé si durante el viaje. No es duro, que vaya a estar duro, una opinión. No, pero yo pienso igual también, Carlos, pero... Que necesita que vos pienses igual. No necesita. Una opinión, necesita, bueno, ya está. Yo pienso igual. Él piensa igual, necesita... bueno, ya está. Y lo que todos esperamos que El Salvador sea Richard Ortiz, está lejísimo. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudamérica van con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral amamos por cuidarte. Eso, como tica que venían de Franja, hay que ser respetuoso de Radio Central, ¿verdad, niño? Así mismo. Agradeciendo. Y el tema de la opinión, para ir conociendo más el tema de Olimpia, porque que sentenció fue el que... Enzo, ¿cómo te va? Todo bien, Arturo, un gusto como siempre acá del este del país. Contanos el acto del 6 de febrero, presidente. Sí, oficialmente la justicia electoral en el transcurso de la mañana me hizo cargo de la posición al comité ejecutivo y oficialmente a partir de hoy soy presidente electo, así como las nuevas autoridades a partir del día de hoy como ley. ¿Demoró por una cuestión de qué jurídica? Sí, como en su momento hablamos, el presidente saliente Fabián Aranda, que oficiaba de vicepresidente en la otra lista, denunció la validez de las elecciones con el simple hecho de ganar más tiempo, quedarse el mayor tiempo posible en el poder, pero hicimos todo nuestra parte para agilizar. Infelizmente la justicia demora un poco, pero el día de hoy se hizo justicia y me entregaron un club referó en terapia intensiva en zona de descenso. Creo que estamos ante último y a partir de ahora nos queda más que trabajar para salvar el 3 que no decaiga, que no caiga en la Liga Paranaense. El 15 de mayo te habíamos entrevistado, 15 de mayo, 15 de junio, ahora, ¿cuánto tiempo pasó? Y ahora sí como presidente, porque acá debe seguir el conflicto. Y previamente desde las elecciones demoró cinco meses. Pero en fin, nosotros sabemos que esto podría durar mínimo un año
o inclusive 3 como casos anteriores, pero gracias al equipo jurídico que tenemos pudimos acortar los plazos, gracias a la justicia electoral que hicieron un excelente trabajo. Pudimos culminar con el día de hoy, por fin estamos asumiendo y tenemos mucho trabajo por delante para levantar el 3. ¿Tienen indumentaria ustedes? Mira, Arturo, vos sabés que la situación real, a partir de hoy estamos empezando el corte administrativo con el Gigano, haciéndonos responsables a partir del día de hoy. El resto, las personas que asumieran un compromiso, indefectiblemente también tendrán que asumir su compromiso. A partir de hoy estamos haciendo el levantamiento, haciendo un corte administrativo, y una vez que finalicemos todo eso, solamente también estaremos informando a la prensa de la situación que encontramos. Es decir, el 3. vamos a ir a lo básico, botines, camisetas, todo, pelota, ¿cómo queda? Y sí, justamente estamos haciendo el levantamiento el día de hoy. Ahora vamos a ver la situación real del club para informarles con certeza lo que está pasando. Tenemos mucha información que debemos en Hacienda, proveedores, pero no oficialmente ahora deseamos saber la situación real del club. ¿Alarmante? Crítico, prácticamente un club muerto, prácticamente me están entregando, está en terapia intensiva, pero tenemos un equipo capacitado, gente joven, gente con experiencia, que no tenemos miedo, sabemos del reto que nos toca, pero asumimos con gusto, con responsabilidad, y eso queremos hacer una causa departamental, salvar al 3, porque solos tampoco no vamos a poder. Lo último, Enzo, ¿cómo hacer? Olimpia juega de local en cancha del 3 ante Guaraní. Creo que el acuerdo se hizo con el presidente, no contigo, para hacer la práctica. ¿Cómo queda? Mira, Arturo, todo lo que sea la parte futbolística, siempre priorizando el interés del 3, porque como te digo, a partir de ahora siempre se va a priorizar el interés del 3, pero todo lo que sea deportivo, lo proveniente de la APF o de los clubes, nuestros amigos, en la medida de lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, nosotros vamos a facilitar, ayudar. Nosotros vivimos de esto, somos todos camaradas de fútbol y vamos a hacer lo mejor posible para que los espectáculos siempre sean lo mejor acá en Ciudad del Este. Gracias por este tiempo y que sea con éxito todo lo que están haciendo ustedes. Gracias. Gracias, Arturo, un saludo a todos ustedes. Bueno, al presidente de... 3 de febrero, Enzo González. Enzo González, presidente del 3 de febrero. Temple Sport, la marca más grande del país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más que adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ya está la lista completa. ¿Cómo te va, Elvio? Hola Arturo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, convenio Pablo Rosso. Ya está la lista, Gatito, Fabián. Se cerró. Sí. Se cerró. Sí. Se cerró, sí. ¿Se acuerda que en unas charlas que habíamos tenido yo le decía que hacíamos gestiones y que muchas eran positivas? Teníamos que ver también el tiempo en el cual los jugadores se podían incorporar. Y después de la lesión de Ángel González, fuimos por el Gatito, que habíamos hecho tramitaciones, contestaron afirmativamente, y el Comité Olímpico con la FIFA reabrieron por 48 horas las inscripciones o bajas, y ahí pudimos meter a Balbuena, que la verdad hay que felicitarle a Fabián, porque un amor por la albirroja, desesperado me llamaba todos los días, le digo, mira Fabi, si no llega en tiempo y forma, y bueno, Harrison hablamos todo y al final llegó la autorización y ya lo tenemos en la lista. Ángel González, Gatito, y no está en la lista Gustavo Caballero. Gustavo Caballero está en la lista de los 4 suplentes. No, por eso, y los otros 3 suplentes, Elvio, si sos tan amable. Los otros es Thiago Caballero también, Rubén Lescano y Fran, el arquero. Esos son los 4 suplentes. Y bueno, del partido contra Francia que viene, nos hablaste de que el sábado, que juegan ante Estados Unidos, 3 tiempos de 30. Sí, habíamos convenido con Estados Unidos para mover a todos los jugadores, ellos y nosotros. Así que hasta ahora estipulamos eso cuando hicimos las charlas previas. Después eso se arregla en el día del partido, ¿no? Porque todas las elecciones lo estamos tomando con la seriedad del caso, pero sabiendo que es entrenamiento. Si un equipo por lesión sale uno y no tiene más cambio, puede incorporar otro. Tratamos de que sean siempre 11 contra 11.
Y con relación a los rivales, este es contra Estados Unidos, después uno Croacia el último. No, Ucrania, el 18. Perdón, Ucrania el 18, porque el debut ante El Japón, 18. Japón debuta a Paraguay el primer juego. Sí, el 24. Nosotros el itinerario es el 18 jugamos con Ucrania y de aquí nos vamos al Radisson, es un hotel que nos asignó el Comité Olímpico y de ahí ya estamos en etapa de Juegos Olímpicos para esperar el partido del 24. El 25 a la mañana tenemos el tren que nos lleva a París a la Villa Olímpica para esperar el partido del 27 y del 30. Claro, la referencia a Japón ya están estudiando, o es paso a paso y a su debido tiempo, Elvio. Sí, el videoanalista que tenemos ya está editando varios partidos de todos los rivales y los técnicos después lo estudian. Es un amistoso esta mañana sub-17, cuando estamos charlando estaba ganando 2-0. 2-1 ahora. ¿Está siguiendo la sub-17? Va no 2-1. 2-1. ¿Hay tiempo, Elvio, Sí, no, para lo ver? estoy siguiendo. ¿Está siguiendo? Sí. Estamos viendo el tiempo y el informe completo. Sí, yo me ocupo de todas las divisiones, así que ahora van 2-1, debe faltar 15 minutos. Ganábamos 2-0. Está dirigiendo Teto Cristaldo y esa categoría se está preparando para el sudamericano de septiembre. Y bueno, Elvio, vamos a ir nosotros paso a paso también esperando el amistoso el sábado y después seguiremos charlando. Gracias, Elvio, muy amable. Arturo, siempre a disposición, a veces no coordinamos los horarios porque estoy en el entrenamiento, pero siempre a disposición. Gracias, muy amable. Gracias. Elvio Paolo Ros. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Pecho nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Sí, eso tenemos la información del equipo, cómo jugó de entrada. Sí. Arrancó el partido, después hubo variantes. Sí, hubo variantes. Arrancó con Espínola, con Carlos Espínola a la derecha, el arquero Juan Espínola. No, Olveira. Perdón, así terminó. Juan Espínola, Barreto que jugó, Hugo Benítez, Román. Sí. Así es. Después Alancano, Ramón Martínez, Pablo Rivero, Toby Morínigo, Eri López y Bruera. Sí. No es el equipo de ahora, que está jugando a la mañana. El que está jugando ahora a la mañana. Es el equipo de ahora de la mañana. El equipo de ahora. Que está haciendo fútbol ahora a la mañana. Perdón, entonces me pido disculpas. El equipo de ahora. Espino Paraguarí entró en su tiempo ayer. Entró Bruera. No, por eso digo. Entró Barreto. Bueno, entonces el equipo de ahora. Claro, ese es el que está jugando ahora con San Miguel. Juan Espínola, Carlos Espínola, Junior Barreto, Hugo Benítez y Fernando Román. Alejandro Cano, el que está jugando ahora, Ramón Martínez, Alan Cano, Ramón Martínez, Pablo Rivero, Toby Morínigo, Eri López y Facundo Ruera. En Asismed, nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan, accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios como la Costa, Santa Julia, San Roque y la Costa Lynch. Ingresa a asismed.com.py. Asismed junto a vos toda la vida. En el hotel, ahí en la cancha del hotel están jugando. Sí, en Cardal es un lugar muy lindo, es un lugar campestre, a 2 horas de Capital Federal. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Subillala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Subillala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731, Wilmar SRL. Ayer descendió Anthony Silva con Nacional. Sí. Pero oficialmente fue ayer. Ayer fue oficial. Ayer. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. ¿Cómo lo viste? Uno por uno, ¿cómo lo viste Olveira, Germán? Y como siempre, Arturo, sobrio, seguridad, salvo. ¿Cómo lo viste? Y le costó. El primer tiempo, el chico que jugaba Independiente, Lencina, hizo estrago por ese lado. El primer central fue Saúl o Capazo. Jugó Capazo por derecha y Salcedo por izquierda. ¿Y cómo anduvieron los centrales?
Y bien, Salcedo demasiado quería tener el balón y se equivocó en un par de pases que provocó alguna contra de Independiente. Muy bien, responde con seguridad Germán Cafa. La vuelta de Zavala titular. Zavala, bien para adelante, para atrás le costó muchísimo. Ronnie Redes jugó extremo a la derecha, Redes. Sí, pero no. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Y Fernando a la izquierda? Sí, y después se cambiaban, Carlos. Pero arrancaron uno por derecha, otro por izquierda. Matías Vera. Al revés. Vera muy impreciso, lo tarjetearon. Richard Ortiz. Lento, impreciso. Huguito Fernández. Muchísimas faltas. Huguito Fernández. Ni ton ni son. Que es frase nueva, ni ton ni son. Arrúa fue el mejorcito. Arrúa anduvo bien. A Carlos Arrúa. ¿Y Lucas Prato? El chanero solitario. ¿Se entendió? Sí. Solito, ya entre los cuatro. ¿Cómo se llama el secretario del solitario? No, ahí ya no. ¿No se llama Toro? Sí. ¿Es que la acompañaba su...? Toro. Sí, Toro. Pero Toro no estaba. Sí. Estaba solito. Yo te entendí. 30 minutos. Uno de los volantes centrales que más tiene Olimpia, porque Marcos Gómez no va a estar al comienzo y después entró Paulo Rivero por Richard, Sí, pero es un juvenil, no hay mucho. Olvedo dijiste bajo. Bajísimo, Arturo, Y bajísimo, muy bajo. mirando, Richard No se tiene. nota por lo que describí que no está bien, y Matías Vera no es un jugador sobresaliente las veces que lo vimos. ¿Sabes lo que me No llamó- tiene lo que me Olimpia. llamó la atención, Carlos, de Richard? O sea, siempre llegaba tarde y era falta. Un partido oficial. tenía que haber expulsado. Pero vos ya sabés cómo es Richard a esta altura, entonces vos tenés que protegerle, y protegerle significa ponerle uno a su derecha y otro a su izquierda, Claro. y sigue jugando con su 4-4-2, con dos delanteros, haciendo de papel de volante, se le va a ir la miércoles. Richard Ortiz. Es pase largo, es el Valderrama de otros tiempos. Sí, pero no alcanza, Arturo. No, metiendo la pelota, digo, ahí nomás. Marca mucho más que Valderrama. Lo que digo es cabeza levantada y metiendo la pelota. Antes Richard era completo. Recuperador. Todito era. Sí. Guapo, ganador. Hoy está mucho más Tiene, conservador políticamente. por eso mismo pasaron los años, entonces cubrirlo, arroparlo, no podés dejar que él haga la tarea que hacía antes y ya no le alcanza el físico. Claro. Pero a mí lo que me extraña de vos que sos técnico es, no quiero tocar tema porque le quiero preguntar lo que me puede si me está ofendiendo. Decime. No. Sina. No. Sí. Porque te haces vio. No. Hay una palabra que antes sea esa. ¿Sos te haces? Yo no dije eso. ¿Sos o te haces? Ocurre que sentenció el Carlos Quise si en 5 fechas. No, más pasó. ¿Qué es lo que le pasa? No, pues no, en 5 fechas que dije Palermo, dije cuando cambió juega a 3 volantes. Pero y después él asume el riesgo de un plantel que él es consciente que es limitado. Primero, él debe ser él como jugador de fútbol con su recorrido, él sabe, él también tuvo compañeros en campo que a lo mejor no le respondían sus propias expectativas, como el pasame, devolverme, entrar en el área. Sí. Yo creo que la lectura que le da Palermo como hombre de fútbol debe ser muy interesante hablar con él. El problema es, se aferra, ¿por qué? Él sabe que todo es limitado. Él no puede decir seguimos probando, seguimos ensayando, porque ya se hicieron los ensayos en el torneo de apertura. Y fueron ensayos. Tuvo tiempo de sobra. ¿Puedo terminar o necesito tu apoyo? Ahora necesita resultados. Ese es el tema, ya Primero, pasó la época de prueba. Poder ganar un partido sin jugar bien. Sí, uno. Bueno, dos, No, pero no, después vos tenés Pero que- ganó unos cuantos sin jugar bien en la apertura. Quiero terminar mi posición, Yankee. Vende pues. En esta copa tenemos 100% fe en tus apuestas, por eso cualquier combinada que hagas en aposta.le estás participando por más de 200 vales de apuesta. En esta copa somos 100% apostala. Todo limpia, visto compañero, un tema. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? ¿Y ti? En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Va a ser muy difícil a Olimpia, a Palermo. Sí. No, que estoy descubriendo América. Yo no estoy descubriendo América. Lo que quisiera tener un mano a mano con Palermo, porque hasta donde el técnico te puede decir sí, yo soy consciente, hasta ahora sigo creyendo, no pierdo las expectativas,
me hice un desafío personal con el propio Olimpia. Quiero demostrar que hay cosas que se pueden lograr, que alcanzar cosas importantes con Olimpia es lo que significa Olimpia para el mundo continental. ¿Qué? Todo muy bien. Muy bien. Entonces, pero después hay otra etapa, otra razón, otros principios que tiene que analizar. Y ahí Germán vio el partido y ahí radica mi duda con Palermo, porque lo que me mostró en 16 partidos creo que dirigió no me insinúa que tenga esa lectura para darle al Olimpia lo que Olimpia necesita, conociendo su realidad. Todos vamos a coincidir que no tiene un gran plantel. Cuando lo sacaron, al que andaba también en la Copa, Aguirre. ¿Por qué lo sacaron? Espera, no, Olimpia tiene que estar más. Olimpia no se compadece el campeonato de la Copa. Creo que esa habrá sido la razón. Sí, porque andaba bien en la Copa, clasificó creo que primero. Bien, sí. Entonces vos decís, hablan de resultados. Entonces vos decís, espera, ¿cómo el tema es en Olimpia hoy? No tiene gerente, ¿verdad? Y Aitor García, el gerente deportivo hoy. La García está amarilla. No, amarilla está para otra cosa. Aitor García. Aitor En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Ahora, el dirigente también tiene que tener espalda ancha. Hoy en el fútbol paraguayo las redes sociales están influyendo mucho en las decisiones de los dirigentes, porque quieren quedar bien con todo, y no es así el fútbol. El fútbol necesita que vos sepa capear algunas tormentas que vas a tener para buscar el objetivo final. Y a Olimpia le ha pasado, no una vez, le pasó varias veces, y así le va. Entonces hay que tener esa presión que antes era solo del pueblo y en las radios, hoy se trasladó en otro nivel, que es la fuerza que tienen las redes, y Olimpia ha cometido ese error como lo cometió Cerro en algún momento. Pero Olimpia es consciente de su dirigencia, no tiene más. Olimpia es lo que tiene y no tiene más. Esto es lo que tiene Olimpia, no tiene más. Ahora están escribiendo, acordate que va a volver Derlis, que va a estar Brian Montenegro, que va a estar Espínola a la derecha. Sí. Esas son perspectivas que te da, pero nos vaya a tirar toda esa responsabilidad a ellos tres solo. Claro. No, Olimpia lo que tiene que encontrar es un juego de conjunto, conociendo sus limitaciones, darle una intensidad, y si consigue esa intensidad tendrá buenos resultados, porque la jerarquía no se adquiere de un día para el otro. El jugador con carácter ya viene desde cuna. ¿Qué es lo que vimos? Un Olimpia frágil en muchos aspectos con Palermo y que no encontró ese funcionamiento. Tal el caso, si nosotros desde afuera podemos decir, y yo creo que no estoy equivocado, me puede demostrar el tiempo, que Richard con Vera, ¿no? Matías Vera, con Vera, con Gómez, si juega Richard y Gómez, o Gómez y Vera, Vera y Richard, o Cano con Richard, o Cano con Gómez, y juegue quien juegue por afuera, que tienen alma de delantero, Redes y Fernández y Cano y otro que jugó, no sé quién jugó al abierto, delantero que pone Eric López, le va a pasar lo mismo, no le alcanza. Yo le pregunto, ¿Argentina con cuánto juega en el medio? España con cuánto juega en el medio, Francia con cuánto juega en el medio, el City con cuánto, el Real Madrid con cuánto. ¿Por qué no cuesta tanto entender? El fútbol hoy es una intensidad distinta, cada vez se juega más rápido. Pero antes vos corríamos. No comparar con Real Madrid. Yo no comparo el dibujo, nomás estoy hablando, la calidad. Pero el jugador que se va tiene otras características, cuentan 60, 70 millones de dólares. Mira, no, pero poniéndole a Richard con un solo volante al lado no le da. ¿Qué es lo que te pasa, vos? Tiene razón, Carlos. Necesita más volante en el medio. El fútbol paraguayo necesita. Richard es para quedarse quieto y lo tirar al costado, queda muerto a los 10 minutos. Mínimo 3 volantes tienen que estar ahí. Cuando Nacional fue vicecampeón de la Copa con Gustavo Morini, ¿qué tenía en el medio? Hablana. Vamos a hacer historia. Derlis. Cuando Nacional fue vicecampeón de la Copa, ¿qué lo caracterizaba? Correr y meter. Bueno. Claro. Y estaba 15 en la fase previa. Y San Lorenzo 15 y Nacional 16. Jugaron la final. Sí. Si vos sabés qué querés, es más fácil.
Claro, si vos podés jugar con dos, pero tienen que ser dos futbolistas de gran recorrido, claro, que no es el perfil hoy día de todos esos jugadores que citamos. Y no sabe Palermo. No sabe vos, no sabe. No, por eso estoy reclamando. Lo mismo te digo de la selección paraguaya. Paraguay con Villasanti y con Cuba. Con Villasanti o Bobadilla, con Villasanti o Peralta, con Cuba. Eso no va a ser el técnico que viene, veo. Pero cada uno tiene su gusto. Quizá lo sabe, Arturo. Yo lo que digo, yo lo que digo, no nos alcanza. Pura teoría. No nos alcanza. ¿Qué hacemos nosotros? Pasa en Olimpia, pasa en Cerro. Teoría. ¿Tienes? ¿Sabe qué pasa? Le ponemos a nuestro delantero para que baje y arranque del lado de su lateral y no tiene la musculatura que tiene que tener para hacer esa tarea. Entonces no soportan, no aguantan. Cuando llegan al área llegan desinflados. Claro, en la selección mismo, Carlos. Claro. Sí, lo hacemos bajar a mitad de cancha para marcar. ¿Para qué haga eso? Si tiene que explotar los últimos 20 metros, los últimos 30 metros tiene que explotar. A tener un detalle. El otro día acá, ante Argentina, no sé quién en la mesa, no sé si fue al aire o hablando, intercambiando opiniones, va a jugar, ¿quién dijo? Lautaro. Sí. Iba a jugar Di María, dijo alguien. Sí. Y le dije yo, no van a jugar los dos. Si juega Lautaro, va a jugar Nico González. Claro. Porque coopera con el medio de Argentina. Di María se combina mejor con Julián. No, porque Lautaro es igual que Messi cuando no tenés la pelota. Claro. No coopera. Entonces ya tenés dos, ya te cuesta más. Sí. Entonces, entró Nico, no había otra forma, tenía que compensar el déficit de Lautaro. Sí. Entonces son detalles que tenés que mirar. Cuando Uruguay pierde el control del partido, ¿qué hace Bielsa? Le saca al que estaba jugando bien Nico y le pone a Bentancur. ¿Por qué no le metió a Rascaeta? Porque él primero necesitaba nivelar el trámite del partido. Entonces mete un mediocampista más. Y coste que tiene a Valverde, que no se cansa de correr, y con Ugarte, que no pierde mucho el medio. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en UCB Yalamin 751 Clásico Beisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y Fleming. 12-1. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país. Con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Estamos en contacto con Lucas Prato. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, vos sabés, Lucas, te voy a tutear. Veo un vos... Sí. No es para quedarme bien contigo, te hablo ya, yo tengo mis años en esto, probablemente sea el más veterano los periodistas en el país hoy. Ni siquiera digo experimentado, digo veterano. Mejor. Mejor. Entonces yo digo, Lucas, se te ve dispuesto, fama que debe pesar muchísimo. Cuando en nuestro fútbol vienen jugadores de tu nivel, uno dice, bueno, a ver cómo anda, qué es. Después podemos entrar en comparaciones. No digo que sea tan puntual el hecho, pero te debo preguntar, el Lucas Prato de Olimpia, ¿quién es? ¿Cómo es? Tu primera conferencia fue, quiero dejar enseñanzas, quiero que me entiendan lo que hago. Partemos desde tu presencia en Olimpia hasta hoy. ¿Fue creciendo? ¿Es difícil? Contanos. Sí, yo creo que primero que todas las ligas y todos los países tienen su propia cultura futbolística, y creo que al ser extranjero primero tenés que entender un poco cuando llegás ese tema, cuál es la cultura del club al cual llegás. Yo llegué al club más importante del país, entonces ya eso es un peso que todo jugador del medio local y todo jugador extranjero tiene que saber cómo llevarlo. Y bueno, también llegué a un club que está en un proceso no digo de reconstrucción, sino de readaptación a los problemas económicos que tuvo, o los problemas de inhibiciones que todavía sigue teniendo, y está con la dirigencia esta que está hace unos años levantando todo, poniendo al club donde se lo merece. El año pasado hicieron una Copa Libertadores excelente, pero bueno, el torneo no fue tan bien, y bueno, la idea de este año era eso, fue llegar e intentar aportar mi experiencia. Obviamente no tengo la juventud que tenía antes, como decís vos sos un periodista veterano. Bueno, yo soy un jugador veterano, y creo que muchas veces intento desde mi experiencia, que ya capaz que a veces
más allá de que físicamente me siento muy bien, a veces no puedo aportar desde la energía que tenía años anteriores adentro de la cancha. Intento aportar de la experiencia y el conocimiento que tengo de cómo moverme a esta edad. Y bueno, el que me ve en el día a día acá en el club sabe que estoy siempre predispuesto para que las cosas mejoren. Intento solamente involucrarme en lo que es lo futbolístico, porque en lo que es a nivel club y a nivel dirigencial u otras cosas no me compete y no quiero meterme. Pero a nivel futbolístico y a nivel del crecimiento de mis compañeros intento aportarle lo mejor que puedo cada día, y también desde lo que mis compañeros también me permiten, porque obviamente también tiene que haber una empatía con mis compañeros que sea recíproca, y bueno, creo que a poquito lo voy logrando. Lucas, debe haber afinidad, y esto seguramente te enseñó el fútbol, entre lo que vos podés dar, en lo que te puede brindar el técnico como orientación con los años que tenés, y lo que puede ser con Martín Palermo, en una plática, en una charla. Él como jugador, hoy como exjugador, como técnico, vos mismo lo estás diciendo con la experiencia que tenés. Me dirás qué pregunta que no la puedo responder y te la puedes guardar. Hay mucha reserva en parte de Palermo y la tuya con el presente del Olimpia, donde hasta vos te permiten decir hasta aquí puedo hablar y hasta dónde no. No, yo creo que Martín nos da todo el lugar que merecemos y que necesitamos. Obviamente creo que hay muchas cosas que se mantienen entre los jugadores de más experiencia con él, y son cosas que son más reservadas entre nosotros, pero creo que en general da mucha libertad para que aportemos las ideas que necesitamos. Pero bueno, también creo que los roles de entrenadores y los roles de jugadores más de experiencia, más grandes, o mismo hay clubes que tienen capitanes mismos que son mucho más jóvenes. Los jugadores importantes no quiere decir que sean los que más experiencia tienen, sino que son los que son importantes para el grupo. Creo que también tenemos que cumplir cada uno su rol. Creo que muchas veces pasar ciertas líneas, sea el entrenador que sea, y por más que el entrenador te permita aportar a una opinión, creo que hay cosas que el jugador tiene que cuidar y no tiene que por qué comprometerse o por qué meterse, y que el entrenador obviamente también hay veces que, por ejemplo, no sé, es muy común que el entrenador no entra al vestuario de los jugadores, y bueno, estas cosas mínimas que creo que todavía se tienen que mantener. Pero sí, la verdad que Martín nos da bastante libertad, tanto a mí como a los otros chicos de experiencia, importantes para que le aportemos lo que nosotros pensamos, y también es recíproco. Yo al compartir capaz que la posición de la cancha con él, o más allá de que el estilo de juego sea totalmente diferente, tanto cuando él jugaba con el mío, siempre es bueno tener la cabeza abierta para aceptar opiniones y aceptar mejoras que él ve para nosotros. Te pregunto, ¿de quién se espera más en Olimpia en la cancha? Vos mismo tenés la respuesta. Sí. ¿Sabés de quién se espera? De Lucas Prato. Te voy a hacer, Lucas. Sí. El peso tuyo, independiente de los jugadores de Olimpia como Richard Ortiz, de los más de mayores trayectorias, uno dice Lucas Prato, pero se te ve bajar, buscar la pelota, intentar salir, darle aire al equipo. Eso no es responsable, eso lleva un desgaste muy grande, Lucas. Así se te ve, porque me dirá, bueno, mi estilo, mi entrega, pero a buscar la pelota, a meterse a la asistencia, te pasan y querés que te devuelvan bien. Así veo yo. Sí, bueno, mi estilo de juego siempre fue un poco más de salir. Siempre me ha tocado también jugar sacando, creo que en la liga brasilera, que fue en la única liga que jugué solo bien de punta de lanza. Siempre me ha tocado jugar con otros delanteros en la mayoría de los equipos, pero bueno, nada, creo que también son las situaciones o los momentos de los equipos. Nosotros estábamos intentando, sobre todo el primer semestre, de encontrar nuestra identidad. Creo que ahora en la pretemporada lo estamos logrando cada vez con más firmeza. Yo creo que el partido de ayer nos ayudó mucho para darnos cuenta también de que cuando nos convencemos podemos, y creo que es un poco también eso que decís vos, el convencimiento que tenga cada uno,
yo quiero, como hablabas recién, no bajar tanto, no desgastarme tanto por una cuestión de, como te decía antes, de la energía que ya no tengo, como la tenía antes, y que yo también sé que soy equilibrante con energía dentro del área o en los últimos metros de la cancha, pero bueno, hay veces que el equipo necesita otra cosa y eso pasaba un poco el semestre pasado. Creo que ahora, a medida que pase y que los chicos, que realmente yo entiendo que tenemos muchos jugadores que si se convencen van a poder hacer la diferencia en el equipo y en la liga, va a ser todo más fácil si ellos me llevan la pelota hasta ahí arriba. Vos decís si se convencen. Te voy a preguntar ya, Lucas, ¿cómo es en Olimpia? Le decís, te miran arriba, miran abajo, espera que le diga al técnico, o le podés decir, déjame transmitirte lo que yo te quiero decir. ¿Cómo se interpreta en Olimpia? ¿Sos muy participativo? Decir, bueno, yo llego hasta aquí y el resto que se encargue quienes tienen que hacerlo. Yo creo que los chicos, hoy en día, en general, la generación del futbolista cambió muchísimo, y creo que cada uno tenés que ir sabiendo cómo hablarle a chicos que necesitan que le estés más encima de un mensaje más agresivo, más de como nosotros decimos en Argentina, meterle en la cabeza capaz que agresivamente, otro o cagarlos a pedo, otro capaz que tenés que hablarle más tranquilo. Creo que siempre fue un poco así en la vida de los futbolistas. Nosotros cuando éramos chicos, a mí cuando era chico me tenían que cagar a pedo, por ejemplo, para que yo me despierte y arrancar, pero creo que, como te decía, creo que siempre está en uno. El fútbol moderno, cada uno individualmente, más allá de lo que el equipo transmita o de lo que el entrenador y los jugadores más grandes le podamos transmitir, creo que pasa mucho en lo individual hoy por un convencimiento propio y entender que ellos pueden ser lo que quieran ser adentro de una cancha de fútbol. Nosotros tenemos jugadores de muchísima calidad. Por eso te preguntaba, Lucas, hasta dónde sí, hasta dónde no, los tiempos cambiaron. Vos mismo podés decir, mirá, yo no era así, este es así. Y ese es un presente de Olimpia que hoy, ojalá para ustedes, para el Olimpia, puedan causarse bien. Porque hay cosas que se demuestran en campo y los resultados no se dan. Y el propio Palermo bajo presión, ustedes bajo presión, dice, cuando Derly González se recupere y esté bien, cuando vuelva Brian, cuando Richard. Estas expectativas generan justamente eso, la gran responsabilidad que puede crear una expectativa. Y a la expectativa grande es donde hay que tener mayor responsabilidad en campo. Sí, yo creo que, como decís vos, es cómo reaccione cada persona o cada individuo a esa expectativa. Yo personalmente fui un jugador que siempre me gustó ese tipo de presión y siempre me gustó tener la responsabilidad, pero como te decía antes, nosotros hoy al ser jugadores más grandes y no tener la energía que teníamos cuando éramos más jóvenes, necesitamos de los chicos más jóvenes y que ellos estén tranquilos para asumir la responsabilidad de hacerse el cargo de un equipo o de pedir la pelota o mismo de defender. Nosotros contamos con también con un arquero que nos ha salvado la mayoría del torneo, nos ha ayudado muchísimo a mantenernos en campeonato, y nosotros tenemos que, yo el ejemplo se lo doy siempre, tomar el ejemplo de él, de Richard, el mismo de Derly, que más allá de que lo futbolístico le haya costado por momentos del torneo, él tuvo una resiliencia con la lesión que lo tuvo casi un año afuera, de volver bien, de volver con la rodilla en muy buen estado, y yo creo que ahora desde lo individual vamos a ver la mejor versión de él, creo que en este semestre. Pero como decís vos, nosotros, más allá de que cada uno individualmente pueda asumir la responsabilidad, creo que hoy la generación de jugadores jóvenes que tenemos son los que tienen que a poquito entender que nosotros estamos para ayudarlos, pero que ellos tienen que tomar la posta del equipo y hacernos crecer y hacernos estar donde Olimpia se merece, que es en las primeras posiciones de la liga, en la primera posición de la liga, y volver a jugar una Copa Libertadores. Bueno, ya vamos a respetar el tiempo para esta entrevista, debemos ser respetuosos. Lucas,
Y te voy a echar las últimas, con relación a estas prácticas independientes, o ensayo, amistoso, River, algo falta en Olimpia. Eso lo decís Paredes para adentro, con Palermo, en este trabajo que nos llenan las expectativas, y de eso sos consciente. Falta, y falta mucho todavía. Sí, nosotros tenemos que saber que estos partidos son de preparación, y creo que competir contra Independiente ayer y contra River, que para mí es más allá de que yo haya jugado y que el cariño que le tenga, para mí es el equipo que marca el ritmo en el fútbol sudamericano. Tenemos que nos sirve para ver en qué momento estamos, y creo que después del partido de River nos va a servir esa semana previa al inicio del torneo, de sacar conclusiones y decir, bueno, nos falta ajustar acá, nos falta ajustar allá. Creo que a nivel orden y a nivel físico y mental estamos por el buen camino, pero bueno, obviamente nos falta ajustar ciertas cosas para hacer el equipo agresivo, el equipo ofensivo que queremos ser, y el equipo que marque el ritmo en la liga este semestre. Lucas, ¿por qué viniste a Paraguay? Porque me llamó el club más grande de Paraguay y que querían contar conmigo, y la verdad que para mí era y es un desafío impresionante, y la verdad que la felicidad que tengo de estar acá, volví a sentir las ganas de competir y de volver a conseguir cosas importantes con un club que la realidad, más allá de que el último año que estuve en Argentina competí por grandes cosas, había perdido un poco esas ganas de competir, y bueno, acá gracias a Olimpia la recuperé. Cuando viene un chiquitito, un chiquilín, vamos a un niño, te dice, mirá la camiseta, firmame, me saco contigo, Lucas Prato, ¿qué pensás por dentro? ¿Qué le querés decir? Hay cosas que te la guardás, decís, ¿cómo con vos, por vos, sos un chico, quiero demostrar lo que puedo? ¿Qué invade en vos, Lucas? Yo la verdad que tengo me da mucho orgullo, me da mucha alegría, mismo cuando llegué a Asunción, que la gente me haya recibido como me recibió. La verdad que cuando vienen, sobre todo como decís vos, niños o chicos de corta edad, es lo que me acuerdo de cuando yo era chico, de que yo quería ser un jugador profesional o quería llegar a competir a alto rendimiento, y la verdad que me da una felicidad enorme, y bueno, y por ellos y por toda la gente que depositó confianza en mí, quiero ganar cosas importantes acá en el club y dejar al club donde se lo merece. Claro, yo te preguntaba eso porque el grande ya comienza con otra forma de ser, con otra actitud. El chico se ilusiona, como te habrás ilusionado vos. Sí, por eso te digo, cuando vienen sobre todo los más chicos que tienen esa inocencia o esa idea de algún día poder llegar a hacerlo, un jugador profesional o alguien en su deporte, más allá de que, o mismo porque sean solamente hinchas, la verdad que me pone muy contento, porque yo de chico era así y tenía mucha ilusión de gracias a Dios, de conseguir lo que pude conseguir. Y bueno, lo último, Lucas, la cancha de River, el Monumental, cambiado, ¿qué representan vos jugar ahí? Y el River, ante River. Para mí es muy especial siempre. Tuve la mala suerte de haber enfrentado con Vélez en un octavo de Copa Libertadores. Gracias a Dios tuve la oportunidad de clasificar, pero siempre enfrentar a River es especial. Pero bueno, ahora va a tener un partido amistoso con la gente que la verdad que siempre me brinda mucho cariño, y bueno, todo el mundo sabe lo que significa para mí River. Es el club más importante en el cual jugué, y la verdad que me da mucha alegría poder volver a la cancha y reencontrarme con los compañeros. ¿Tu familia qué dice del paraguayo? No por protocolo de cumplimiento de respuesta, ¿era lo que esperaba la familia? Sí, mi esposa está muy feliz, estamos muy contentos, la verdad que nos sorprendió. Yo no conocía, solamente había ido a jugar, así que nos sorprendió la calidad humana de la gente y lo linda que está la ciudad. ¿Nena o nene? Nena. ¿Cómo se llama la nena? O sea, Bianca. ¿A Bianca? Bianca, no, nada más. No, una agenda social, una pregunta social dentro de una entrevista netamente deportiva, futbolística. Gracias, Luca, por este tiempo. Valoramos mucho la predisposición. Al Botija, Ariel, a Joel, el jefe de prensa, nuestro reconocimiento también. Muchísimas gracias, Lucas.
Muchas gracias a ustedes por la buena onda. Un abrazo grande. Gracias. Lucas Prato. Frases de colección. Yo llegué al club más importante del país, entonces ya eso es un peso que todo jugador del medio local y todo jugador extranjero tiene que saber cómo llevarlo. Intento aportar de la experiencia y el conocimiento que tengo de cómo moverme a esta edad. Frases de colección. Cada uno tenés que ir sabiendo cómo hablar a chicos que necesitan que le estés más encima de un mensaje más agresivo, más de meterles en la cabeza capaz que agresivamente, otro o cagarlos a pedo, otro capaz que tenés que hablarle más tranquilo. Creo que siempre fue un poco así en la vida de los futbolistas. A mí cuando era chico me tenían que cagar a pedo, por ejemplo, para que yo me despierte y arrancar, pero creo que, como te decía, creo que siempre está en uno. El fútbol moderno, cada uno individualmente, más allá de lo que el equipo transmita o de lo que el entrenador y los jugadores más grandes le podamos transmitir, creo que pasa mucho en lo individual hoy por un convencimiento propio y entender que ellos pueden ser lo que quieran ser adentro de una cancha de fútbol. Frases de colección. Lucas, ¿por qué viniste a Paraguay? Porque me llamó el club más grande de Paraguay y que la felicidad que tengo, había perdido un poco esas ganas de competir y bueno, acá gracias a Olimpia la recuperé. Frases de colección. Este 16 de julio es día de fiesta. Bancopp está de aniversario, cumple 12 años y quiere celebrarlo contigo con beneficios económicos hasta 35% en tus compras en Shorties, en Neuland, Ferke, en Colonias Unidas y Pindó. Entérate en bancopp.com.py. Bancopp crece desde la raíz. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. No, que nos ha multado ahora. Escribirle nada más, 20 minutos yo le dije acá a Ariel. No, va pasando. No, porque el jugador... Si le multa se le gira un viático y listo, se paga la multa. ¿Cuánto? Sí, le pregunto. Julio llegó con todo este mes en cola comprando un somier de la línea Plus Premium superior en cuota. Con nuestra financiación propia te llevas la cabecera de regalo. Ingresa a koala.com.py. No esperes más y renova tu casa con Koala. ¿Qué sacamos de Lucas Parato? Muchas cosas. Una, que si fuera por él no jugaría donde juega. No dice eso, pero se entiende que en Brasil dice que jugó, pero normalmente jugaba tirado atrás. A él le gusta más tirarse. Hoy hasta le perjudica mandarlo muy arriba, porque primero está en inferioridad numérica y hoy por físico ya no va a sacar ventaja. Entonces es difícil. Y después, que están esperando, es decir, acá Olimpia, para mejorar, primero encontrar un funcionamiento y que 4 o 5 jugadores que tienen que donde basar la campaña. Olveira anda bien, pero tiene que andar bien Richard Ortiz, tiene que andar bien Derlis González, tiene que andar bien Prato, no solo voluntad, tiene que encontrar el juego que le permita desequilibrar y lo que pueda aportar Espínola, ¿no? Y una identidad, que sepa claro. Por lo menos a qué quieren jugar. En un momento jugó Prato con Parsahú, en eso que él describía, sí, claro. O sea, queriendo jugar con acompañante, pero fueron 3-4 partidos. 8 partidos. Y después Parsahú dejó de ser titular y ahí Prato pasó a ser está 9. Todavía Parsahú tiene que aprender todavía un movimiento, un montón de cosas. Y en otro pero sobre todo Aarón Páez, recordaba 2 partidos que jugó ahí la misma pero cosa. sobre todo tienen que llegar los otros, no llegan, es decir, arrancan desde tan lejos que ya no acompañan, entonces siempre están solos, aislados, y ahí es difícil. Entonces, ¿cuántas chances tuvo Prato en el campeonato? ¿Y cuántos goles hizo? No es que tuvo 20 chances o hizo 10 goles o 5, no, pero no es que perdió, no tuvo los chances, porque Olimpia no genera, Olimpia no tuvo desborde en todo el campeonato. Una de las cosas que tiene que corregir. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. 12.22. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capilla Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado de la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este julio y
agosto. Escribinos o llamanos al 218-4000, Caja Mutual. Lo que sabe muy bien que es lo que dice Germán, que es más joven. Vos le puedes decir a un jugador, estos compañeros no se pelean, yo te digo porque te aprecio, rendí más, porque te conozco, yo sé que vos podés más. Hay que ver hoy cómo, por eso la pregunta le hice No, está correcta, y es como te explica, hay jugadores que necesitas clavarlo, y hay otro que necesitas mimarlo, pero siempre fue así. Luisito Torres, vos tenías que mimarlo. Rafa Bobadilla, vos tenías que mimarlo. Luisito Torres fue un crack. Pero tenías que mimarlo. Pero un crack, un talentoso. Sí, y Rafa también. También. Bueno, pero esos eran jugadores que vos no tenías que gritarle. ¿Vos te acuerdas cuando paraba y levantaba? Ah, no, eran fenómenos. Y hay otros que tenía que... ¿qué querés? Tenés que tenerle porque si no se te desvía. Uno de los jugadores más talentosos del fútbol paraguayo en los últimos 50 años, Luisito Torres. Sí, no le sacaba la pelota. Pero un deleite en el Carlos Quise. Sí. Hasta al compañero le engañaba. Lo máximo era. Lo máximo, Luisito Torres. ¿Quieres emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender, fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Pero ahí quiero darle un gran mérito a Cubilla, que yo no entendí cuando jugaba. Le preparó a Isasi. Con Luisito era el rey de los amagues. Yo le daba y me... Pues él pisaba también. Me pisaba, te hacía todo. Le rodeaban tres y salía en espacio reducido. Y yo le daba y descansaba. Ya no le pedía la pelota, porque no te engañaba, te amagaba a darte y te estiraba otra vez la pelota. Terrible. Entonces, ¿qué hizo Cubilla con Isasi, que era el puntero derecho? Venía a buscar corta y le hacía girar para que le ponga la pelota detrás del lateral. Y Luisito le amagaba a darle, quizás picaba y no le daba. Y volvía. Y le hacía la línea ya un adelantado. Y tantas repeticiones le hacía, Cubilla y Isasi, no te canses de picarle, en algún momento te va a tirar. Y la tercera, cuarta vez que picaba, ahí se le pasa. Yo le pegaba. Pensaba que Luisito Torres iba a ser suplente en Olimpia. Sí. Bueno, arrancó así, pero después se iba a imponer igual. No, pero suplente fue. Y a veces en la vida de los equipos... Mirá, estamos elogiándolo. De los equipos. Y Cubilla le iba a dejar en el banco, porque Talavera iba a jugar a la derecha, el señor que está a mi izquierda iba a jugar en el medio, y acá iba a jugar Samaniego, que venía de River. Imagínate lo bueno que era, Torres se iba a sentar y yo iba a jugar. Ocurre que se lastima Samaniego después, creo que después del primer partido. Se lastima, y entonces Luisito Torres entra interior a la derecha y Talavera en su puesto habitual. Claro, para gente como nosotros, ustedes esas cosas no van a entender. Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo pues supe quitador forte. ¿Para qué hablar? Hay un quitador de venta libre, farmacias, estilaje, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En el fútbol todo ya pasó. Y sigue pasando lo mismo que ya pasó. A veces un equipo encuentra el funcionamiento por una lesión o a veces por un expulsado. Ahí se arregla el equipo. ¿Y ustedes no creen esto? Argentina campeona del mundo. Si no había un lesionado, McAllister no jugaba, McAllister fue clave. ¿Qué es lo que es? Y que a veces Boicochea iba a aparecer. Claro, por eso te digo, a veces una lesión hace encontrar el funcionamiento del equipo. A veces se hace así los equipos, es increíble. Es decir, Olimpia jugaba a Samaniego, no jugaba a Luisito. Se lesionó Samaniego, entró y encontró el funcionamiento. Argentina, campeona del mundo, si no se hubiera lesionado Los Celso, no iba a jugar McAllister. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Agradecer al Botica y a Ariel, que le agradecí, pues no me dan bola. Ahora, le agradezco por lo que hicieron, que no se interprete mal, porque para nada, Botija. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Green 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Green 95 de Petrobras, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. River, Germán, parece desistir la incorporación de Adam Vareiro. Llamarle a Juan Cortés, refuerzo. La oferta AEK fue retirada de Hostun Dynamo, no volví a preguntar por él. Boca Paranense también habría dejado atrás el interés.
Esta semana el delantero se suma a los entrenamientos de San Lorenzo. Decí Bienestar y Certeza Siquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y ganá con vino Santa Elena. ¿Podemos hablar con Nada Marero? Del miércoles 10 al 14 de julio, descuentos increíbles hasta en 15 cuotas con todos los productos Jam de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país. Boyani Músicos del Chaco, ingresa a tupi.com.py. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z Mujer, salud y belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad Papasa. Con Tokio nos ponemos la 10 de julio a agosto comprando Smart TV. Te llevas la camiseta oficial del Albi Roja directo y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roja. 12.29. Con cubiertas como tal manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, en ti la verdadera confianza. Habíamos hablado ayer con... De manera puedo Jorge Amaya, porque no puedo entrar acá con su... Me envía algo que fue distinguido, comparto su felicidad, pero no encuentro. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurant. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Porque el 12 de junio está terminando su estadio, va a poner en condiciones y ahí va a jugar Tacuaré. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Jorge, quiero entrar en Facebook, comparto y no puedo abrir. Jorge, ¿cuál fue la distinción? ¿Qué te emocionó tanto, Jorge Amaya? Bueno, hola Arturo, buenas tardes. Una distinción del año 2001 que salió en Facebook, que publicaron. Es el cuerpo técnico con mayor éxito que han tenido en las inferiores ¿De dónde? Colo-Colo. Ah, de Colo-Colo. Y ha participado Oscar Paulín, que me lo llevaron. Porque todo que fue uno de los mejores del Mundial del 62 que teníamos, Díaz, el argentino, Ciro Díaz. Y los preparadores físicos que llevó Gustavo Benítez fueron dos cubanos, preparadores de campeones del mundo de atletismo, y en eso teníamos. Por eso es que los jugadores que actualmente, o sea, están retirándose porque ya muchos años, son los que han publicado esto y llena de orgullo y de felicidad también. Te entiendo. Estar acá. Claro, Jorge. Por eso, discúlpame, quisimos abrir y compartir. No, sí. Jorge, esta fue recordación de Colo-Colo hacia tu persona y quien hicieron historia en Colo-Colo. Perfecto. Entonces, eso es más que dinero, es más que orgullo de sentirse paraguayo, porque yo ya voy a tratar de morir acá. Está mi familia, mi gente, todo. Entonces, el orgullo es para que yo estoy trabajando acá, ellos saben que yo vivo acá, la gente que se recuerda son la mayoría de los jugadores que salieron de esa camada, o sea, pasaron por nuestras manos, las manos de Paulín, las manos mías, a nivel mundial, a nivel de Europa, Claudio Bravo, Tene Jorquera, todos los que han salido campeones en esa época que estuvimos, recuerdan bastante bien, Jorge Valdivia, todos esos trabajaron conmigo. Qué enorme satisfacción, como lo dijiste, el famoso, usando la expresión, no tiene precio este regalo, este reconocimiento, Jorge Amaya, ¿no? Por supuesto, eso te decía Arturo, eso no tiene valor de dinero, sino que el afecto que los chicos se recuerden cuando apenas vienen acá, la gente, imagínate, vino Colo-Colo y me mandaron a Oscar. ¿Quién venía? Venía el utilero de las inferiores, venía el gerente, que era el que se acordaba, el Chino Morón, un abrazo, de presentarlo a toda la gente, era como una vedette, o sea, yo prácticamente más que nada, la humildad que nada, y bueno, gracias a ti, Arturo, también por darme la oportunidad de
expresar mi felicidad que aquí estoy en el Paraguay. ¿Hasta cuánto tiempo estás en el país, Jorge? Llevo 46 años, vine cuando estaba extraordinario. Y 46 años llevo. hasta ahora tenés el tono chileno. Sí, no, ni en la casa que en la casa que son todos paraguayos. No termina tú, no tenés razón. No termina, no es reproche, Jorge, en confianza te digo, eso ya lleva adentro. Jorge, esto te emociona lo que te enviaron, lo que se escribió, la recordación a tu persona. Por supuesto, pues te digo, la gente, inclusive la gente de México, que yo también había trabajado, me mandaron unas publicaciones estos mismos, felicidades. Entonces te da la pauta que la gente que te quiere, que hemos hecho cosas buenas, que hemos trabajado bien. Bueno, por último, gracias a todos los que hemos trabajado en el fútbol, que ahora hace rato no estoy trabajando, pero bueno, ya estoy recuperado de mis operaciones y estoy muy bien. Y bueno, muchas felicidades porque ellos saben que yo vivo acá en Paraguay y represento a Paraguay. Jorge, un abrazo, gracias por todo el tiempo, felicitaciones, Jorge. Gracias, Arturo, y un abrazo a todos, a toda la mesa, a Carlos Pise, que me ha dado una mano. Este hombre realmente se ha pasado conmigo, una verdadera persona, un gran ser humano. Felicidades, Jorge, por el trabajo que hicieron allá. Así que felicidades para vos y toda tu familia, y sé el trabajo que hicieron en Colo Colo. Así que un fuerte abrazo, saludos. Gracias, Carlos, y por tu presencia y por el grupo humano, por la persona que eres y la persona humana que eres vos y toda tu familia. Abrazos, gracias. Gracias. Chao, un abrazo, Jorge. Jorge Mal. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Hola, Pancho. Hola, Arturo. Saludos para todos. Que no te puedo decir Pancho, vio. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Simplemente para marcar el resultado final del partido que mencionábamos, la Sub-17 ganó 2-1. Paraguay, goles de Milan Freires y Derlis Almada, para la albirroja que venció 2-1 a Uruguay. Queremos hablar con Teto Cristaldo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971 al 2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Isuzu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Hoy no pega a ser nice y declaramos y le aplicamos una costilla a un guisacho. Obvio, con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Chair. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty Chair. Midea, el fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su línea de alta innovación, más de 70 productos en promoción. Midea, número 1 en el mundo, y en tu hogar representa y distribuye Britannia. Si no podemos con corteza porque está con la selección laboral con un colega argentino. Se cayó. Se está cayendo la transferencia a Adam Vareiro a River Plate. Descargala, vamos de Copetrol, carga por 150.000 y recibirás 50 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja el app de Copetrol y aplicarle. Claro, si no podemos hablar con alguien de San Lorenzo, su representante, Freddy, porque dice la información, Germán, es que está cayendo la referencia. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Hot Passion, Control los You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. ¿Tuvo incidencia en la selección? Lo que pasó con él. Puede ser. Es lo que me mira. No. Puedo decir existencialismo. Pero había una alta expectativa sobre Adam, al final fue suplente, jugó el último partido, no jugó bien. Fue raro allí con River, que pedían una plata, que otra que sí, que no. Pero River por lo menos se extendió. River estaba decidido, sí. El problema es que River tiene dos buenos 9 también, no te olvidemos de eso. Borja y el otro no es malo. Pero en principio San Lorenzo vino a pedir más de lo que... ¿Sabes qué le conoce a este niño? Refuerzo Cáceres. Olivio. Refuerzo Club Atlético San Lorenzo. No es partidario. Claro, es una cuenta partidaria. Claro. ¿Sabe de dónde? Es como sea, Refuerzos Olimpia, Refuerzos Cerro. ¿De San Lorenzo? Sí, Club Atlético San Lorenzo. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé con quién intención, por eso para hablar. Dice, River parece desistir la incorporación a Adam Vareiro. Y después agrega, la oferta de K fue retirada. Y justo en Dinamo no volvió a preguntar por él.
Boca y Paranaense también habían dejado atrás la manera de la redacción. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Comprando, estás participando en la promo 3.000 millones y el miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimark ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Qué te pasa, Pancho? Estoy preguntando dónde va a jugar Adam Arturo. ¿Quién? Estoy preguntando. ¿Dónde va a jugar quién? Adam. ¿O cuál es la última novedad? Estoy preguntando. Esperala, ¿qué es lo que te pasa? Yo pensé que dijiste encontramos con quién hablar. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Llámale, ¿qué es eso, Doy de turno. Como siempre. Llama a la puta, qué sensible. Ay, ay. No sé qué para decir mía, resfriar. ¿Y quién? Porque no hubiera venido. Llamarle a Ayer durmió tarde, transmitió básquetbol. ¿Cierto? Ganó Olimpia. Ganó Olimpia. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Este es el último. San Lorenzo cambió la condición de la negociación de Adam Varelo. Desestimó el pase de Cristian Ferrer y pide 4,5 millones. De River no están de acuerdo. A su vez, esto hace caer la negociación por Milton González. River iba a pagar la deuda que mantiene a Banfield con Necaxa, perdón, soy disléxico. Y acá firma el que hace el artículo. Y este niño otra vez, mira. El mismo caso la vuelta. Otro. No, ese... Se cae este. ¿Quién es este? Boedo Zulgrana. También una cuenta partidaria. Sí. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Ayer estreno con victoria de Fútbol Grande, señor, y le queremos entregar la camiseta, la nueva piel de Fútbol Grande, gentileza de los muchachos de Temple, camiseta número 10 para el... Llámale por el número de Temple. Está en el exterior, señor, pero cuando esté por el país, vamos a comunicarnos. ¿Vas a venir para Arturo? Sí, número 10. ¿El 10 para Arturo? Yo no he visto quién es que me dé... No, pensé que le iban a dar 14, 15. No cambia más este país, deja. El 10, Carlos, usted no está viendo el 10 le da. Va a ser sumariado, suspendido vos y vos no vas a animar. Así es nomás la vida conmigo. ¿Y la cita capitán? Te faltó algo ahí. Muy linda la camiseta. Se la tiene que poner, póngasela, Arturo. Ponete Tino Campo ahí. Claro. Ahí tiene que ser la policía. Claro. Ponemos ahí. En cada camino hay un supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova. Con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil supli. ¿Cómo terminó el partido ayer? 6-3. ¿Quién dirigió? Y yo. ¿Y quién jugó? Yo también. ¿Quién metió gol? No, yo no. ¿Y quién fue el capitán? Centro gol, metió pase gol. No, yo soy el capitán, pero eso es simbólico nomás, ¿no? En San Justo y Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Allemí, acceso surca, superpuesto, socorro, Niembi, Mili Empeña, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño, 1241. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central, más info al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Di María titular hoy. Di María y Julián pintan para ser titulares. Di María titular. Y justo concuerda con lo que decía Carlos, que que los dos se complementan bien para jugar. Si juega Di María va a entrar Álvarez. Julián, claro. Así Y sale Lautaro y sale González. Son los dos que salen con los decir, Está la duda de los Chelsea. Voy a grabar, va a grabar Gustavito. Terrible. ¿Qué pasó? Está asustado lo que iba a decir. Y Macola me va a escribir. Le está errando poco últimamente, pero hoy le va a errar. Nada. ¿Qué es lo que te pasa? No. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. ¿Qué?
A penales. ¿Por qué te pones así? Porque me pone nervioso. Difícil va a ser, eso sí, va a ser más complicado que el primer partido. No me preocupa tanto Canadá, me preocupa la premonición, que le está errando poco últimamente. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Explotó el 9º pozo de CNT, el cartón número 924.325. Se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón del domingo 7 de julio. Vos podés ser el millonario ganador. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. ¿Qué es lo que? Cada 2 minutos. ¿Qué pesa? ¿Para qué carajo? Perdón, me salió. ¿Para qué viene? Está como quillo. Está como quillo. Es así. No hubiera venido, ya está. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué tiene Canadá? ¿El mejor jugador de Canadá quién es? Davis. Alfonso Davis. Y el arquero Crepó, muy buen arquero. Sé que lo salvó varios partidos. Hablando de eso, el arquero de Fluminense tiene ¿cuántos años? 43 tiene Fabio. ¿Cómo puede ser tan bueno? ¿Qué tiene a favor él? Experiencia. Lo que me sorprende es la vía que lleva. Según las declaraciones que él hizo, si declaró con la verdad, es totalmente lo opuesto a lo que uno hizo. ¿Qué hizo él? Él dice que él duerme poco, que él cuando tiene que ir a salir y farrear lo hace. Que pero no eso le permite a la edad lo mejor que no es estricto en las comidas, pero no se lesiona nunca, juega todos los partidos. Quiere decir que Fluminense está siempre lo hizo Pancho. Llegó a ser convocado para titular no, ¿verdad? Pero llegó a dejar y lo que tiene a favor es la vida, le dio. Yo si estoy en la portería y hacen lo que hacen conmigo, a mi zaguero, te da un ataque en el corazón. Vos sabés que él maneja. La vida le enseñó, o sea, le mira así como diciendo, no hace gesto tipo jam. No, claro. Pero, dice, ¿qué? No, para agregar nomás lo que decís, Valdés, el arquero de Barcelona, ayer está en las redes, Víctor Valdés, cuando Guardiola le pidió que le pasen los centrales a su costado, le dijo, y se van a animar. Y yo me encargo de eso, vos pasale nomás, pero tienen que tener cojones para venir a pedir la pelota, decía Valdés. Y yo me encargo de convencer a todos los centrales, pero de ahora en más vamos a jugar así. Y ahí comienza la historia de Guardiola en el Barcelona con Valdés. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, Palermo y Saúl no iba a ir a Newell's. Estaba interesado Newell's. Al mostrarse en Argentina, van a irlo a verlo ahí mismo, pues. Pero no era la primera opción de Newell's, había otro. Ellos están buscando marcador central zurdo. Era una opción, Saúl, pero no era la prioridad. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Boscapeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. No te quedes sin gas, Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros y tienen el peso exacto. Pide tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. La instalación es gratuita. Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguros Chaco. El instante Teto Cristaldo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único chorizo parrillero Pizza. Pizza probaste, ¿te gusta? ¿Cómo te va, Teto? Arturo querido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien. Bueno, contanos, Teto, el triunfo ante Uruguay, ganaron 2-1, ¿qué sensaciones te dieron el amistoso, Teto Cristaldo? Contanos. No, sensaciones muy positivas, muy buenas. El objetivo principal obviamente no es el resultado con los chicos, es que ellos a través que vayan compitiendo, ellos vayan formándose, creciendo, madurando y bueno, ese es el objetivo principal nuestro. Sabemos que una victoria siempre motiva, siempre es importante y más en una selección,
Y bueno, nosotros tratamos de inculcarle eso a los chicos, para que ellos vayan principalmente creciendo, madurando y formándose, ¿verdad? Para que ellos puedan más adelante, ¿verdad?, servirle a las selecciones mayores, ¿verdad?, que es el objetivo principal. ¿Qué es lo inmediato ahora con la Sub-17? Contanos. Tenemos en agosto un sudamericano, el 29 de agosto en Bolivia, nos estamos preparando para eso, del 29 al 14 de septiembre. Y bueno, estamos ya en un proceso bastante largo con los chicos y realmente están asimilando bastante bien. Hoy el profe Mariano está en París con la Sub-23, y está pendiente también el profe Elvio de allá, y bueno, están contentos también con la victoria que se consiguió hoy. Sí, justamente Ernesto, eso te iba a consultar sobre Ulesic. Evidentemente él no puede estar hoy por el tema de estar en París con la Sub-23, pero después cuando él regrese, él es la cabeza principal, por así decirlo, ¿verdad? Como se había hecho en la presentación. Sí, el profe Mariano es la cabeza de la Sub-17, ¿verdad? Y hoy, por motivo de que está en la 23, ¿verdad?, estoy hoy con los chicos. Él está siguiendo desde allá con el profe Elvio y bueno, seguramente también todo el staff, porque esto queremos hacer una gran familia ya desde chico. Hoy se arrancó también ya con la Sub-13, Sub-15, Sub-17. Yo creo que es un paso muy importante lo que está haciendo la selección hoy. Ernesto, ¿y qué tal la receptividad de los chicos en estos primeros días de trabajo, con estos amistosos, atendiendo el tema de juntar ahí a jugadores de diversos clubes con diferentes métodos de trabajo, probablemente las personalidades un poco distintas a esa edad? ¿Qué tal esa situación en estos contactos que van teniendo con ellos? Bien, ellos recepcionan bastante bien. Es una edad donde ellos escuchan mucho. También sabemos que es una generación muy difícil, complicada, y más en este tiempo, ¿verdad?, con lo que está pasando hoy. Pero bueno, nosotros, a través de los valores que ellos van adquiriendo en su familia, para nosotros la escuela de ellos, el colegio de ellos es muy importante. Exigimos las libretas, exigimos los exámenes, cómo van los exámenes, las libretas, y esos son realmente principios que nosotros queremos tener con ellos, porque ellos realmente todavía no son profesionales y no sabemos si pueden ser profesionales. Entonces el objetivo es que ellos crezcan primero como personas, que ellos puedan ser personas para la sociedad, y bueno, si Dios permite, bueno, tener esta profesión tan linda que quieren ellos, ¿verdad? Teto, te consulto a modo solamente de curiosidad, ¿la figura táctica que utiliza tu equipo? 4-3-3 hasta el momento, pero vamos variando, ¿verdad?, para que los chicos vayan conociendo variaciones en cuanto a sistema, ¿verdad? No nos quedamos con uno, ¿verdad? Vamos variando para que ellos vayan conociendo también todos los puestos, a través de los rivales también mirando los rivales, pero generalmente es el sistema táctico que utilizamos, pero no, como te dije, vamos variando, ¿verdad? Vamos variando para que ellos vayan conociendo también todos los sistemas. Muy bien, Teto, muchísimas gracias por tu tiempo, lo mejor para vos. Gracias, Teto. Arturo, querido, un abrazo. Gracias, no seas tan malo con tu compañero ahí, Arturo. Gracias, Por favor, te suelo escuchar y son muy malos ahí con la gente. Así que tranquilo. Sí, Arturo. Está. Chao, un abrazo, Teto. Chao, querido, chao. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. Benicio le robó su kepi. Está Teto en 1 de marzo, a quien yo aprecio y nos apreciamos. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Está ahí, Teto. Me dijo lo que me dijo en confianza y yo le retribuyo con la anécdota. Claro y fuerte. Claro y fuerte. Esperana. Y está Benicio y viene Teto. Benicio me tenía ese kepi para ese bisagra. Boina. Ese así, tipo cancha nacional, cancha olimpia. Visera. ¿Yo qué dije? Bisagra, dijo. Boina. Bisagra, dijo. Visera. Así tiene. Y yo le decía cuando comentaba, sacátela si nos ves bien. ¿Por qué, hermano? Déjame vestir así. Y así nos veía bien y no había ni sol. Así era. Benicio recogió la crítica mía. Le dije, ¿para qué, pio, tan larga tú? Y ahí está Teto. Y acá está Benicio. Y Benicio que está escuchando que te digan lo que digo, pero con respeto. Benicio Ramón. Perana. Se va Teto. Yo por distraer, creo que distraídamente, agarra el que pide Teto.
Bueno, vende, pues. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de Fortín. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa al 9,9%. Hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. Enamórate siempre. Nunca dejes de enamorarte. Enamórate de aquellas cosas simples, sencillas de la vida. Enamórate del vuelo de un pájaro en el firmamento. Sí. No, el día de los enamorados. Cuando sea el día de los Enamórate del Benicio. sol brillante. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Imagina con esa voz decirle a Pablo César Carpegiani, Pablo César, con su voz, sos un cobarde. El llegar a los imbatibles a supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Yo estaba acá con Palito Ortega, Leodán y estaba Elsa. ¿Te acordás de mí? Me dice. Me doy la vuelta. Benicio. Sí, me dice. Escuela Experimental México. Yo un año mayor que él. No éramos compañeros, por el mismo colegio. Y escucho, ponía movete chiquita, movete. Chao, 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 adiós. Ponía esa música operador. Era el Messi de la consola, era un operador. Y él mira y a su gesto. ¿Qué haces, Benicio? Bien. A la puta, dije yo. Ella comenzó a preocuparme. Vengo de Buenos Aires. Ahí Benicio. Sentado pelirrojito. Y yo le digo, ¿qué haces? Estudio una obra de la gran puta. Locución. Estudio teatro. Yo digo para mí, a la puta, Arturo Cera. ¿Cómo hacer para una adicción de la gran puta? Yo era operador y el presentador, ¿no? O con los vídeos ya estaba. Y esa música ahí sí. A la puta. Pero en un tono muy respetuoso. ¿Por qué? Le dije, ¿y vos estudiás? ¿Qué es lo que vos estudiás? Bueno, te voy a decir a quiénes estudiamos nosotros. Ahí terminó la charla. Mozart, Beethoven. Y le dije a Benicio, hasta aquí llegamos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Él era un actor él iba a ser un primerísimo actor. Semana rebajas, prepárate para ahorrar. Lava secarropas Tokio Cecilia para más de 6 kilogramos a solo 10 cuotas de 230.000 guaraníes. Puedes financiarlo hasta 12 cuotas con nuestros bancos aliados. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Palermo. ¿Y qué pasa, Gustavito? Bien, creo que en lo que pudimos uno analizar al término del partido, que fue muy positivo para nosotros, medirnos contra un gran rival como Independiente, sabiendo bueno, era su primer partido amistoso en esta nueva era de julio y bueno, obviamente que la gente está con esa expectativa. Venir acá, creo que le competimos, que el equipo estuvo bien, obviamente seguimos ajustando y preparándonos para el inicio del campeonato y sabemos que el ritmo y la intensidad que se maneja en el fútbol argentino, obviamente con lo que pude vivenciar en estos 6 meses en Paraguay, es completamente distinto y para nosotros estas dos pruebas, tanto hoy Independiente y el sábado con River, nos hace exigirnos mucho más y estar mejor preparado para el inicio del campeonato. ¿Con qué impresión te quedás del partido y qué tan lejos está este equipo de darte lo que vos esperás, ¿no? A nivel rendimiento, a nivel resultados, etcétera. Muchas gracias. Bueno, sí, obviamente uno siempre espera más, la exigencia es mucho mayor, también Olimpia en sí te exige en cada partido, obviamente, de ser protagonista, de estar peleando el campeonato y eso es lo que nos propusimos. En esta pretemporada se hizo una exigente
pretemporada en Encarnación, que nos sirvió mucho para obviamente venir a encarar estos partidos, que para nosotros sabíamos que iba a ser una buena medida, y ya en el regreso tenemos la semana previa antes de enfrentar a Guaraní, y el equipo creo que sigue en esta madurez que debemos saber en distintas etapas del juego, seguir evolucionando, seguir teniendo una mayor presencia por una necesidad obvia, que como equipo tenemos que ir a cada partido a salir a ganarlos, entonces todo nos pone en cierta dificultad, tendremos que tener las diferentes herramientas posibles para que el equipo consiga esos obstáculos que nos ponen los rivales, y que creo que estamos preparados, estamos concientizados de lo que nos jugamos en este semestre, así que el equipo lo veo que va tomando forma y que obviamente se va encontrando lo que yo quiero ver del equipo. Hay que seguir ajustando cosas en todas las líneas, pero me deja satisfecho hoy venir acá a este estadio y competirle de buena forma a Independiente. Recién mencionabas ajustar algunas cosas. Este sábado tienen otro amistoso ante River. ¿En qué cosas específicas tendrías que ajustar o qué conclusiones sacaste de este partido de cara al próximo? Bueno, principalmente en que los chicos entiendan que el ritmo en el fútbol argentino es mucho más dinámico, mucho más intenso, que la pelota por momentos va mucho más a otra velocidad de la que estamos acostumbrados en Paraguay, y bueno, eso también es una buena adaptación para nosotros, es contrarrestar eso, achicar los espacios, saber que equipos como, bueno, hoy la propuesta sabíamos que la de Julio es que sean equipos intensos, lo hemos visto en Defensa y en Vélez también, que propone eso, entonces bueno, sin tener mucha información y tanto de lo que podía llegar a proponer, sabíamos que iban a ser un equipo muy dinámico, que ha puesto jóvenes en cancha, y eso también genera mucha intensidad y mucha dinámica en el juego, y bueno, contrarrestamos en gran parte del partido en eso, y el esfuerzo se vio que en el correr de los minutos fuimos sintiendo ese desgaste, por eso los cambios, pero creo que lo mismo nos va a suceder con River, y sabemos también al ritmo que juega River, los jugadores que tiene, la jerarquía, pero creo que va a ser también una gran medida para nosotros. Primero para Saúl, ¿cuán importantes son estos partidos, medirse contra Independiente River de cara al inicio de la competencia oficial? Y para Martín, simple, tema refuerzos y tema objetivos para lo que se viene en la etapa ya oficial. Buenas noches. Primeramente, como dijo el profe, dos amistosos de bastante jerarquía. Hoy fue el primero, creo yo que nos portamos bastante bien, estuvimos bien. Por momentos tuvimos la pelota, generamos situaciones. Obviamente ellos están más acostumbrados a la cancha, a la intensidad, al ritmo. Nosotros, como dije, por momentos también igualamos eso. Y bueno, es una buena medida para ver dónde estamos parados. Sí, a ver, el tema de refuerzo tenemos la dificultad que no podemos incorporar, por eso se mantiene obviamente, hubo una reducción del plantel que me tocó asumir a principio de año, era lo que buscábamos, teníamos un plantel de 40 jugadores y a veces se hacía muy difícil competir internamente, y bueno, creo que fue buscar eso, y con el plantel que hoy considero es el que vamos a afrontar el campeonato, eso es lo importante. Hoy entraron muchos chicos, muchos juveniles, que bueno, para ellos también fue una medida, porque era su primer partido, obviamente, en un estadio así como lo es en un estadio donde la gente obviamente te genera mucha sensación, y para ellos vivirlos de esta manera es darle esa oportunidad y empezar a sentir cuál es el grado de exigencia, y bueno, y eso también a mí me da la posibilidad de ir viéndolo, qué respuesta tengo de ellos, y vuelvo a repetir, creo que buscamos ese equilibrio entre la experiencia que hay en el plantel con la juventud, y ese equilibrio nos va a dar ser un equipo muy competitivo en el campeonato paraguayo. Obviamente es nuestra necesidad y nuestra obligación como equipo grande que es Olimpia. Lo pude vivenciar en estos 5 meses que me tocó estar,
y entiendo que mi desafío y los chicos están muy comprometidos de eso, que sabemos que lo único que debemos hacer es salir campeón. Tenemos dos competencias, tanto el torneo local como la Copa Paraguay, y vamos a afrontar los dos frentes de la misma forma porque Olimpia te exige eso. La pregunta puede responder cualquier de los dos. El hincha de Olimpia, ¿qué se va a encontrar de cara a este año que, bueno, como dijiste, lo tiene compitiendo los dos frentes, el torneo y la Copa? ¿Qué mensaje tienen para ellos? Bueno, por mi parte, sabemos el entusiasmo que se genera para el hincha en cada inicio de temporada, sabiendo de que ellos quieren ver un equipo que pelee el campeonato desde la primera fecha, que obviamente esa exigencia lo hemos ya vivido y los chicos tienen más experiencia que yo y que han ganado, Saúl ha ganado cosas con Olimpia, entonces y muchos de los chicos que están también por experiencia, y es el diálogo que tenemos permanente porque debemos afrontar este semestre con esa necesidad y generar desde adentro hacia afuera, hacia los hinchas, ese estímulo y ese acompañamiento de ellos, que sabemos que el hincha olimpista está y acompaña permanentemente. Ahora debemos nosotros desde adentro generar eso para que ese vínculo nos lleve hasta el final del campeonato y consigamos cosas importantes. La pregunta va para los dos dirigida. Martín, como entrenador y como jugador, entrenaste y jugaste en el fútbol argentino. Saúl, vos también con Huracán. Quería consultarles a los dos qué diferencias y qué similitudes ven con respecto al fútbol paraguayo del fútbol argentino. Muchas gracias. Bueno, la mayor diferencia obviamente es la dinámica, la intensidad que se maneja acá en el fútbol argentino. Yo tengo bastante experiencia porque jugué varios años acá. El profe mismo lo recalcó, la intensidad, las canchas también ayudan bastante. Acá en Argentina todas las canchas son muy buenas, están en excelente estado. En Paraguay quizás no todas las canchas tienen esa posibilidad, todos los equipos tienen esa posibilidad. Así que creo yo que esa es la mayor diferencia que hay entre Argentina y Paraguay. Él tiene más conocimiento de lo que es la experiencia en el fútbol argentino, y después con los años que lleva ya en Paraguay, creo que es eso, el nivel de exigencia que por el ritmo que se lleva en el fútbol argentino, por las condiciones que obviamente están las canchas, te lleva a lograr esa dinámica en el juego que obviamente allá no se sostiene. Entonces después el jugador paraguayo es competitivo, obviamente siempre aspira a seguir creciendo, no conformarse, y bueno, también por parte mía es seguir generando eso, estimular que internamente haya una buena competencia y seguir representando a un club grande como es Olimpia de la mejor manera. Sacarnos un segundo de Olimpia, quería consultarles, se estaba disputando la Copa América, bueno, Paraguay quedó fuera en fase de grupos, Argentina disputa mañana ante Canadá las semifinales. ¿Qué me pueden decir del torneo que se está disputando en este momento? Obviamente viéndolo de afuera, que hay selecciones que lo están haciendo muy bien, como lo es hoy Uruguay y lo es Colombia llegando a esta instancia, lo ha hecho también un Venezuela que se quedó ahí a pasitos de nada, a poder estar en algo histórico para el fútbol venezolano, y bueno, un Canadá que quizás muchos no estaban creyendo que llegue a estas instancias, pero bueno, es lo que hoy por hoy el emparejamiento en el fútbol, no solamente a nivel Copa América, sino en la Eurocopa, que uno también lo ha visto, se ha emparejado mucho el fútbol hoy por hoy, y bueno, siempre por el lado de lo que uno ve, el fútbol argentino o la selección argentina en sí sigue marcando la diferencia por el potencial de jugadores que tienen. Yo siento que hay un amiguismo tan lindo que se ha generado desde el primer logro de la Copa América como después del Mundial, que ese vínculo se ve reflejado en cancha, y eso es lo que más se nota, que el equipo sigue siendo el mismo más allá de los nombres propios que estén dentro de la cancha. Creo que también eso es más que meritorio
tener una cabeza de grupo como la es la de Lionel, conformado por un gran plantel de cuerpo técnico que tiene, y que ese mensaje y esa línea lo fueron marcando de un primer momento, que hay una relación y un vínculo entre todos ellos que nos lleva a estar obviamente como siempre en lo más alto. Así que la selección está hoy por encima del resto. La verdad que es bastante triste por la eliminación temprana de la selección. Obviamente teníamos más ilusiones de poder avanzar en esta Copa América. Lastimosamente no se dio. Bueno, ahora habrá que hacer cambios, la salida del técnico. Bueno, veremos qué pasa y a seguir trabajando para poder estar ahí. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Saúl Salcedo. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Toda la intermedia con el niño. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Proba la nueva y mejorada Shell Fórmula Super. Argentina local, así figura, contra Canadá, ¿verdad? Sí, equipo A, Argentina. Vamos al porcentaje. Niño. 60-40. Vamos a ver Argentina como local. Argentina gana. Pero así lo figura. Sí, así. Y Uruguay. Colombia figura Uruguay. Carlos. 70-30. ¿Para qué Pío se jugó? Bueno, ya está. Hay dos goles. Ya, listo, Francisco López. 60-40. No, ya está, Víctor. 60-40. ¿Por qué Pío se gesto así? A la puta, vos. A mí me encantaría que Canadá gane, pero no creo. Ahora, vos. No le va a dar el cuero. Cuánta maldad. Decime por tu porcentaje. Cuánta maldad del corazón tiene ese chico. ¿Cuánto vos? Decime por tu porcentaje. 60-40. ¿Y por qué vos sos anti-argentino? Te hace una cosa vos, ¿dónde está tu Brasil? Espera, Argentina. Pero ¿y si te fuerzas por Ecuador? Ecuador? Estaba hacia el arco de los penales, estaba haciendo fuerza por Ecuador y te cagaron. ¿Y dónde vos esperá un ratito? En los penales. Espera, y vos decime una cosa, ¿y dónde está tu Brasil? ¡Brasil! Va embora. Y vos compartís que esto que pone el globo cuando Brasil no hace el gol, él pone. Eso vos, si es contra Paraguay no, me dolió los cuatro goles. ¿Dónde está tu Brasil? Pero ¿dónde está tu Brasil? ¿Dónde está tu Brasil? Y se eliminó. ¿Y después quién va a ser campeón para vos de la Copa? Y yo creo ahora Argentina. Para mí era Argentina o Brasil. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada Apracur alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate Veroño con Apracur. Te equivocaste, vos le das 70-30 a Argentina. Para acá lo quise 3. Acá fútbol a lo grande 70-30, 4-1. 5-2, para acá lo quise. Argentina le golea a Canadá. 2 goles de diferencia. No, entonces 60-40. No, pues 70-30. No, entonces 3 goles porque más. Como va a ser 2 goles rápido, tengo que hacer fuerza, entonces miro entusiasmado el partido. Para acá lo quise, está grabado. La mesa cuando hay 3 goles que 70. Se cagó Carlos Quise. 70-30, 3 goles de diferencia en esta mesa. Ahora, en punto penal va a ser 2 goles. En punto penal puede ser un gol. Acá en esta mesa, yo entiendo que lo quise. Punto penal por Cáritas, 50 para bien para todos los lugares. Puede ser 6.80. ¿Yo qué dije? Vos trabajaste ahí también. Agradezco profundamente haber trabajado en Radio Cáritas. 6.80. Profundamente y valoro muchísimo. Gracias. ¿En 6.50 trabajaste? En Radio 1. Sí, pero cuando nos fuimos a Cáritas era porque cerró la Rañautí. Y estuvimos 7 meses. Muchísimas gracias. Paz y bien para todos los hogares. Correcta decisión. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Humberto, cuando comenzó en Radio mi hermano, también lo hice en Radio Cáritas. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Quedaba frente a la iglesia, en la calle Herrera. Después se mudó. Ahí. Cerca de Caballero, claro. Sí. Ahí queda. Cerca de San Francisco. Sí, señor. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral amamos estaba cuidarte. Ernesto García, estaba Oscar Acosta. En Camín. No, cuando yo estaba no estaba ahí Camín. Cuando se cerró no estaba ahí en la mañana.
No, yo no me encontraba con... Yo estaba Oscar Acosta, me acuerdo de Oscar y de Ernesto, no de Benjamín. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Comunicate al WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Para acá lo que hice, 3 goles de diferencia Argentina sobre Canadá. Y Álvarez todavía no hizo gol, Messi todavía no hizo gol. Tienen que marcar goles esos muchachos. ¿A qué hora me va a escribir? No, vos me vas a escribir. Escribime por la a 7:30, las 8 con el partido. Las 8:30 me vas a escribir, ya está todo a cero partido. ¿Qué? ¿Dónde? Vos me vas a escribir. Vos no vas a estar polémica en el bar. Y lo mismo puedo leer mensajes. No, tenés que opinar sobre el partido. Ya conocemos. Yo si soy vos, les digo a polémica, para un ratito. Hoy no me voy a ir, aunque no transmita el canal. No se puede hacer eso. La responsabilidad. Vos siempre inculcaste responsabilidad. Vos podés. No, pero tengo que claro que tiene que ir. Y lo tenés puesto, tenés que decirle no voy. Tengo que transmitir una imagen para que le agrade al comandante. La vieja escuela. Ya conocer los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía de Electropar. Vos anti-argentino, veo. Sí, eso ya sabe la gente. Pero yo creo que gana Argentina y que va a salir campeón de la Copa América. Que fácil para vos la vida, Al eliminarse a Brasil, creo que... No te gusta comer esa comida, pero comes. ¿No tardían las orejas del partido ese cuando fuiste a ver Argentina-Ecuador? ¿Sabes qué rescato? La gente. No, pero no tardían las orejas como que alguien te estaba bajando la caña y decía, mira, está este tipo en la cancha, por eso Argentina no gana. Sí. Claro, me acordé de vos. Pero qué lindo partido terminó siendo. Sí. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor. Bistoni, pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Vamos con la intermedia, niño. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. Pecho, nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. En Asismed te ofrecemos más de 60 especialidades y centros exclusivos, incluyendo Cira, Revite y Amato Center, con médico online, ambulancias y servicios de urgencias. Contáctanos al 021-288-7000. Asismed junto a vos toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. 70-30. 70-30, acá lo quise. Para acá lo quise. 5-2 para Argentina ante Canadá. 4-1, 3-0. Acá lo quise. Wilmar SRL Electrodomésticos, Moles, Joyas y Perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Namani, Acceso Sur Casi 1 de Mayo. Vamos a repaso la intermedia. Finalizó la fecha 15 ayer con estos marcadores. Fue empate entre Encarnación San Lorenzo 0-0. 3 de febrero le ganó 1-0 a Colegiales y la tabla quedó de la siguiente manera luego de Darío. El torneo más antiguo de selecciones va llegando a su fin. En esta copa tenemos 100% fe en tus apuestas. Por eso cualquier combinada que hagas en apostar.lea está participando por más de 200 vales de apuesta. En esta copa somos 100% apostarla. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contactanos al 0982-668-485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y estilo experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Yo arma de falso, pagaré $50 a todos los que comparten. Si hoy Argentina no llega a la final. El tuiteo es muy jugado ya. Sí, Efectivamente jugado. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. La tabla quedó de la siguiente manera después de la fecha 15. Recoleta es el líder con 32. Pero se vienen acercando. Carapeguá tiene 28, 27 Tembetaré. San Lorenzo quedó con 25.
Resistencia 24, 23 Fernando La Mora, 22 Independiente, 21 para Encarnación y para Martín Ledesma, los 9 primeros en la intermedia. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. El próximo 16 de julio Bancopp está de fiesta, cumple 12 años. Aprovecha el 40% de reintegro en las estaciones Puma Energy. Feliz aniversario Bancopp, Bancopp crece desde la raíz. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Julio llegó con todo este mes en Koala. Puedes renovar tu sombrero living en cuotas de solo 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llamanos al 021-588-8300. No esperes más y renova tu casa con Koala. Paso de la tabla de promedios, los más complicados. Colegiales 0,986 en el promedio, promedio 1 para el 12 de junio Villa Hayes y 1,133, 3 de febrero Ciudad del Este. Por allí nomás están igualmente peleando para permanecer Guaireña y Santaní. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Aprovecha en el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos en el WhatsApp 098-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Partidos de la fecha 16. El viernes arranca todo con Pastoreo Resistencia a las 2:30 de la tarde. Luego a las 19:30 en Encarnación Colegiales. Para los dolores menstruales, Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Laje, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La Nasta Grid 95 de Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Ahorra en mantenimiento y mayor vida útil. Grid 95 de Petrobras. Dos partidos para el sábado a las 10 de la mañana. Recoleta, el líder ante Carapeguá. ¿Qué partido este? El primero ante el segundo, Recoleta Carapeguá. Y otro atractivo partido, Guaireña Independiente, 10 de la mañana el sábado. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y ganá con vino Santa Elena. Del miércoles 10 al 14 de julio, descuentos increíbles, hasta en 15 cuotas en todos los productos Jam de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, Boyani Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad papasa. El domingo en Villa Hayes, 12 de junio ante Rubio Ñu. También el domingo, 10 de la mañana, Martín Ledesma, San Lorenzo. Con Tokio nos ponemos la 10 de julio a agosto comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial de la Albirroja directa y sin sorteos. Comprando otros productos podés llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. ¿Cuándo juega otra vez Olimpia San José, Francisco? El día jueves, el quinto partido. ¿Cuánto está ahora? El cuarto partido. ¿Cuánto podemos estar ahora? 2-1. 2-1. La serie 2-1. Para San José. Para San José. Puede ser campeón el día jueves. ¿Cuántas veces? Al mejor de 5. No, pero ¿cuántas veces es campeón? 7. No olvida todavía. Todavía no. Pero ¿sabes de qué te hablo? Bueno, ¿dónde voy? En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol.
La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Lumino Terminó Tecnia. intermedia, niño. Quedan los dos partidos del lunes por repasar. Tembetaré Santaní, 2:30 de la tarde el lunes. Y también el lunes en Ciudad del Este, 3 de febrero, ante Fernando de la Mora. Hoy juegan la chica del Olimpia Kim, ¿verdad? Sí, hoy se contra Félix define. Pérez, en Contra cancha de Félix Solamérica Pérez. 19. Hoy es finalísima, al mejor de tres. Hoy ¿Es quién va a ganar la de Olimpia Queens? y cerradito. 1-1 va. ¿Con Félix Pérez? Con Félix Pérez. Félix Pérez es muy bravo, ¿eh? Sí, campeona Pero se reforzó igualmente Olimpia, sudamericana ¿verdad? en la edición. Este ya es 2021. finalísima con Olimpia Queen. Es el equipo de la selección el que tiene Felipe Pérez, Sí, prácticamente, sí, así la es. base de la selección. Así es. Celebra la amistad con Punto Farma y participa de esta super promo. Sorteamos 5 iPhone 15 y 5 Apple Watch para que disfrutes con tu mejor amigo. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, solo tenés que comprarle un producto en promoción. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y premiamos tu amistad. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570 Indalco SRL. 1323. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981 434 732. Tu pasión por el equipo hace que hagas lo imposible. Isuzu también. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Estamos seguida con un colega argentino referente a la edad. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorty y no te olvides del auténtico choriqueso Chorty para acompañar los mejores momentos. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distributed Britain S.A. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque y la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. 1324. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General Día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrella que te dan vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Comprando estás participando en la promo 3.000 millones. Y el miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Erimar, con tarjetas crédito y todo 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 13 de julio. En tapizados de cuero 10% de descuento. Papá felices con Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Y no Oficial. estamos todavía. ¿Qué más tienen? La Copa América, niño. Copa América y repaso hoy de Eurocopa. Preguntaban los horarios. España, Francia, hoy a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde el partido Países Bajos, Inglaterra. Está llegando también en la etapa Y semifinal. el domingo la final España o Francia con Inglaterra. Inglaterra seguro, ¿no? Sí. ¿Seguro? ¿Está escuchando Arturo? Seguro, sí. ¿Escuchó Arturo? Y así como juega y sin merecerlo, puede llegar. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales San América, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarquía, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar, sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Y ojo, ven un equipo discreto, pero saca resultados. Porque Y contra no- eso no te va a oponer, porque No. vos podés decir cómo llega. Y está llegando. Porque tiene grandes jugadores nada Pues, más. pero no, y grandes jugadores son los que definen. Y por eso. Pero como juego. No, como juego no tiene, pues. Tiene jugadores superpuestos y le quiere poner a todo y ahí se complica. En el ojo. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria Después están S.A. los fanáticos, se mueren todos de amor. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Pero yo le protegida. pregunto a Víctor Leal, ¿a dónde está Brasil? Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo Yo 9. quisiera estar Brasil en lugar de Argentina en la Copa América. En cada camino hay un supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testa Nova. En cada camino hay un automóvil Y si supli. salió uno de Brasil respaldándole al técnico que no lo consideraron en los penales. Le quise decir, contame una de Coboy como decíamos antes. Es verdad, ¿Cómo? es verdad. ¿A quién le hice yo eso?
Es verdad. Ay, ¿yo qué dije? Es verdad. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Alemi, acceso azul, casi perpetuo, socorro, NEMB. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, solamente casi profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. La frase de Bianchi, niño, dice, 7 jugadores inteligentes, usted puede llegar a lograr cosas. Puede tener grandes jugadores que no sean tan inteligentes y no va a lograr, no llega a alcanzar, no logras. Y eso es lo que dice Carlos Quise. ¿Tiene jugadores para llegar? Es distinto que diga Biancha que diga Quise. A la puta. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Qué difícil es la vida, Germán. Difícil. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar La Serrana. En Concasa empezar tu historia con pasaporte y duradera, con la confianza que cada ladrillo te geograma cimentos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿Entendiste, Pancho? Sí, señor. Explotó el noveno pozo de CNT, el cartón número 924.325, se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón del domingo 7 de julio. Vos podés ser el millonario ganador. Desde Los Piñados de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos, por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Para Carlos Quise, 3 goles de diferencia a favor de Argentina sobre Canadá. 70-80. 70-30. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa Para SRL. Carlos Quise, golea Argentina a Canadá. Es verdad. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 13.29. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. Si no puedes acercarte a La Ferre se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferre. El perrito dijo 1 para Argentina. El perrito, sí, que publica Olé. Viene acertando hasta ahora. Y puso 2-1 a favor de Argentina. ¿Y Arturo Ruiz qué puso? Oki. Hay que quererle mucho los animalitos a los perros. No sé, Arturo, porque a mí no me gusta tanto lo del perro. No, es lo que te gusta. No te... Oki, veo. Oki. Te hace una cosa, Angelito. No se acerca, loco, porque sabes lo que no me gusta los perros. Metete bien en la cabeza. Perros de la calle son. Oki. El mejor amigo del hombre. Perros de la calle son. Qué difícil será. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita. Energy Gas. Ya se dijo acá, dijeron el porcentaje. Yo me guardo y le voy a preguntar a Angelito. Angelito. Sí. Apenas Angelito Ortiz. Argentina, Canadá, Angelito. Tenés a los huevitos bien puestos. Argentina, Canadá. No me digas. No, pero ¿a quién vos? Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Se entiende. Bueno, gracias Arturo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿A qué hora va Lucas Parato Gustavito? Es que te has convertido Rolando queda. de mi alma. ¿Qué edad tenía en ese 95? 12. ¿Qué vos su padrino? Sí, por 83. Y ¿sabe siempre se escucha esa música los domingos. ¿En dónde veo? Los domingos. Es que te has convertido en parte.
Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero pizza o pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. ¿La voz de quién? ¿Es una voz de la gran puta? Sí, Rolando Ojeda. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué tenés, niño? Más de repaso de la Copa América. Decíamos Argentina-Canadá a las 20, a las 8 de la noche. Hoy, mañana, Uruguay-Colombia, mismo horario, a las 20 horas. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Vamos a poner para Ronald de la Tribu, que está de cumpleaños, Gustavito Cerro. Hoy está de cumpleaños, podríamos escuchar la polca de Cerro en mi cumpleaños, fuerte abrazo. Ronald de la Tribu, que tiene, nosotros tenemos una tribu en Ciudad del Este. Ronald de la Tribu, muchas felicidades, Ronald, muchas felicidades. ¿Y después? Poné, pues. Poné, si vos sos limpita, Gustavito, poné igual. Ponen en la paranzona que debe ser Ronald de la Tribu, sí señor. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Gómez y Par. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gomezipar.com.py. Qué difícil eso, Gustavito, cuánto limpismo. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar rumbos.com.py. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Es complicado para Olimpia si no mejora en la quinta fecha, sexta fecha. Ya abordamos el tema. Si no levanta, sí, pero vamos recalculando, como dice Francisco López, ya hablamos. Palermo. Y sentenció que lo quise que se va a Palermo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Televisor LED Mansui de 32 pulgadas Smart Full HD, 10 cuotas de 155.000 guaraníes. Puede financiarlo hasta 12 cuotas con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, tu jugador va a Tacuari. Luis Rivero, sí, ayer hablábamos con él. Ah, sí. ya está corriendo. Pero nos dijo algo que considero importante, que él no se siente tan cómodo jugando por fuera, como en Cerro le hicieron jugar. Él quiere ser 9. 9 o acompañante de punta. Y en Cerro casi no jugó así. Un segundo, Víctor. Al doctor Hermes Campuzano y Pocholo. Nos escuchan, Germán. Saludos en Cartagena, Colombia. Cartagena, Colombia. En este momento nos están escuchando. Muy bien, saludos para Hermes Campuzano y Pocholo. Saludos muy especiales en nombre de Germán, el equipo fútbol Alo Grande. ¿Decías? Porque en Cerro las veces que jugó entró de extremo a la derecha, extremo a la izquierda. No jugó nunca centralizado. Trato de recordarme a ver si tenía el perfil para jugar de 9. Es decir, es distinto, es decir, del medio para afuera. Del centro para afuera sería su pique, es rápido. Es incisivo, no, eso mostró. Pero eso nos dijo ayer y que él espera tener, o sea, él prefirió quedarse aquí en Paraguay porque quiere tener una especie de revancha, dio a entender, porque eso, dio lo que escuché quería con la mente muy fuerte, o sea, de mente fuerte, porque decía, yo quiero demostrar lo que no pude hacer en Cerro Porteño y quiero quedarme por eso en Paraguay. Decía, o sea, voy a tratar de aprovechar al máximo estos 6 meses para como dicen ustedes también poder dejar un poquito más alto la vara que no demostré en Cerro, que vine con muchas expectativas, pero no tuve tanta chance de demostrar lo que yo puedo dar. Y más allá que tuve chance o no, ojalá le vaya bien siempre a Cerro y siempre seré un hincha más de ellos. La chance te la fabricás vos. Sí, esto mismo tendría que haber pensado cuando llegó a Cerro. Es mi oportunidad de mi vida, jugando en equipo grande, ojalá triunfe, me voy a matar. Ahora que perdiste. Sí. La chance la tenía que aprovechar en Cerro ya. Le ofrecieron 2 técnicos jóvenes a Paraguay. ¿Quiénes le ofrecieron? Vichy Borghi y Gabriel Heinze, ayer en la tarde. Fue ofrecido como candidato para Vichy Borghi, está en el Chile, argentino chileno. Él dirigió la selección chilena en un momento. Hace mucho que no dirige. Sí. No le fue tan bien en Chile. Está comentando en televisión últimamente. Le vapuleó, ¿cómo se llama? San Paoli. Claro, exactamente. ¿Y quién va a ser? Primero lo tengo que... Yo si hablo con los jugadores, no más de 16, 17. No quiero más. Técnico.
Voy a hacer a Aurelio González. ¿Qué es lo que me mira, Pancho? No entiendo. Y 16 jugadores o 17 no me quiero. ¿Cuántos los jugadores voy al banco? 23. Hoy 15. ¿Cuántos 26 jugadores? la lista, no, 15 suplentes. No quiero nada comidilla entre ustedes, no quiero nada. Voy a poner lo necesario. Y el funcional. Cuanto menos hablen entre ustedes, mejor para mí. Voy a decirle a los jugadores. Pero tiene que haber comunicación, Arturo. Pero un método ya Claro. hoy no sé si Yo va. no te entiendo, vos que vivís de la información, de la comunicación, ahí querés trabajar No, todo. para destrabar el mal. Y después volvemos a lo de antes. Y el celular, por ejemplo. Porque como- si no tiene nada que ver. Vos ve todo el día celular, pero juguemos bien. No hay ningún problema. Juguemos bien. La comida. Todo lo que vos quieras. Pone ciertas normas. Pero puede venir, yo le digo nomás. Sí, el técnico de la por supuesto, selección. no puede dejarle Y vamos a incógnita. hablar bien ya, así, le voy a decir. Claro. ¿Por qué no? Totalmente. Vamos allá. ¿Sabes qué? Cuando yo tenga que poner la cara, la voy a poner. El yo. ego Ustedes no van a entre poner. ellos, yo sé. ¿cómo solucionar? El ego entre ellos. Digo. Por eso son Te normas que acabo tenés de que poner. decir Yo tengo que esto, lo que vos él no, diga, yo lo juego que acá, ganó. vos no. Vos sos un jugador que está ahí. ¿Cómo te va? Yo sé que facturé ahora. Tanto que no digo facturé, cobré, me regalaron. Tengo, y el que está enfrente, al lado. Y el un ratito, yo creo que no. Eso ya voy a prohibirlo. Vos podés hablar de tus logros sin lastimar al que está al lado. Y cuando quieran hablar de tu fortuna, vos y vos, hablen los dos juntos. Se van a entender. Porque sin ser jugador de fútbol, hay muchas cosas que el jugador sueña, anhela y quiere. Y la selección nacional es como un pasaporte para que vos llegues. Es el pasaporte. Y si andás bien, no tiene fecha de vencimiento. Si andás bien, no tiene fecha de vencimiento. Esta situación que atraviesa la sesión es muy dolorosa. Por eso cuando yo le digo a Francisco, a la gente joven, que los viejos como yo, ya pasamos esto. Yo no digo que se repita porque no es el anhelo. Ni decir yo conozco. Yo conozco de terrible fracaso. Y después recuperarse cuesta mucho. No había la transferencia que hay hoy. No había lo que vos escuchás que hay hoy. No, ¿cuánto ganas con él? No había. Para no repetir los fracasos anteriores es lo que yo digo. Claro. Entonces tenés que ver cómo y de qué manera. Por eso hablé hasta reducir el plantel. Y el que habla de más, le meto una patada en él. Pero le meto, Le meto, Y después hablar lo que querés cuando te vas. Come con quien quiera cuando te vas. Disfrutar de tus logros cuando te vas. Y te vamos a agradecer. Pero hacete el compromiso a la selección. Claro. Esta selección no tiene compromiso. Todo lo que vos triunfás está bien, aplauso. Pero hoy necesitamos compromiso. No necesitamos la etiqueta de dónde jugás. No me vayas a presentar tu etiqueta. Presentame quién sos y vamos a cargar el partido. Ese es un discurso que tiene que tener de arriba para abajo. O si no, vamos a embarrarla otra vez. Como un chico o un joven. Vos tenés que, no es más joven, no pendejo. Le explicás una cuarta de sesión en la Copa del Mundo. Después mandar eran 6 plazas y media. Eso va a ser para las estadísticas. Tu presente va a decir que no fuiste. Claro. ¿Y cómo vos podés absorber? ¿Cómo se absorbe? Entonces hay un resentimiento en las redes y en todo algo de reacciones, porque no hay respuesta, y esta selección lo que tiene que brindar es respuesta. Sí, ¿cómo hacer esa respuesta? Y bueno, por eso dije, hice trabajo. como un monólogo Claro. de lo que duele hoy con esto. Ah. Lastima, Hay que duele. cambiar, no hay manera. Por eso Tocaste no hay que fondo. reducir y hasta las conversaciones entre ellos. ¿Cómo cambias? Y que se Y tenés que encierren y digan agregarle las cosas gente entre al ellos. grupo, no Y hay que limpien forma, todo. el grupo solo no... Que hable el par que tiene su par. Porque vos no podés decidir por todo, vos tenés que guiar y ahí tiene que haber la reacción de cada uno, cada ser humano es diferente. Tienes que depurar también. Y no hay mucho para... Algunos tienen que estar, que va a quedar afuera, porque tienen que incorporar gente al grupo. Claro. Y ese es el trabajo que tienen que hacer. El trabajo del entrenador no es luego la convocatoria, en este caso de Paraguay. Lo que va a hacer para encontrar esas personalidades que te puedan ayudar. Atender bien lo que digo. Esas personalidades, no digo ese juego, para encontrar el camino. ¿Sabes lo que dice Carlos Gullari? Por eso es que vos sos periodista y cabeza de esa mesa y no sos técnico porque te gusta ser dictador.
Ojo que no es fracaso, entre comillas, para todos los que están en la frente de la selección. A muchos le va muy bien. Yo te aprecio mucho, ingeniero Carlos Guyari. Lo que hace la selección para mí, Carlos, es un papelón. Arturito. No, te digo con respeto. Yo tengo que respetar solamente lo que decís vos, Arturo, porque que te estoy tocando siempre termina siendo verdad. Por jugadores de Libertad. Fíjate vos cómo está pensando Carlos Guyari. Yo ni mencioné jugadores de Libertad. Ni mencioné a Enciso, por ejemplo. No vayas a poner en tu mente cosas que yo no dije. ¿Qué? ¿O entendiste de otra manera? Yo tengo que respetar solamente lo que decís vos, Arturo, porque siempre termina siendo verdad. Ahora, vamos a decir verdad ahora después. Lectura comprensiva, Arturito. Y así mismo, abrazo a la familia. Lucas Prato. El Lucas Prato de Olimpia. ¿Quién es? ¿Cómo es? Tu primera conferencia fue: quiero dejar enseñanzas, quiero que me entiendan lo que hago. Partemos desde tu presencia en Olimpia hasta hoy. Fue creciendo, es difícil contar. Sí, yo creo que primero que todas las ligas y todos los países tienen su propia cultura futbolística, y creo que al ser extranjero primero tenés que entender un poco cuando llegás ese tema, cuál es la cultura del club al cual llegás. Yo llegué al club más importante del país, entonces ya eso es un peso que todo jugador del medio local y todo jugador extranjero tiene que saber cómo llevarlo. Y bueno, también llegué a un club que está en un proceso no digo de reconstrucción, sino de readaptación a los problemas económicos que tuvo, los problemas de inhibiciones que todavía sigue teniendo, y está con la dirigencia esta que está hace unos años levantando todo. Poniendo al club donde se lo merece. El año pasado hicieron una Copa Libertadores excelente, pero bueno, el torneo no fue tan bien, y bueno, la idea de este año era eso, fue llegar e intentar aportar mi experiencia. Obviamente no tengo la juventud que tenía antes, como decís vos sos un periodista veterano. Bueno, yo soy un jugador veterano, y creo que muchas veces intento desde mi experiencia, que ya capaz que a veces, más allá de que físicamente me siento muy bien, a veces no puedo aportar desde la energía que tenía años anteriores adentro de la cancha. Intento aportar de la experiencia y el conocimiento que tengo de cómo moverme a esta edad. Y bueno, el que me ve en el día a día acá en el club sabe que estoy siempre predispuesto para que las cosas mejoren. Intento solamente involucrarme en lo que es lo futbolístico, porque en lo que es a nivel club y a nivel dirigencial u otras cosas no me compete y no quiero meterme, pero a nivel futbolístico y a nivel del crecimiento de mis compañeros intento aportarle lo mejor que puedo cada día, y también desde lo que mis compañeros también me permiten, porque obviamente también tiene que haber una empatía con mis compañeros que sea recíproca, y bueno, creo que a poquito lo voy logrando. Debe haber afinidad, y esto seguramente te enseñó el fútbol, entre lo que vos podés dar, en lo que te puede brindar el técnico como orientación con los años que tenés, y lo que puede ser con Martín Palermo, en una plática, en una charla. Él como jugador, hoy como exjugador, como técnico, vos mismo lo estás diciendo con la experiencia que tenés. Me dirás qué pregunta que no la puedo responder y te la puedes guardar. Hay mucha reserva en parte de Palermo y la tuya con el presente del Olimpia, donde hasta vos te permiten decir hasta aquí puedo hablar y hasta dónde no. No, yo creo que Martín nos da todo el lugar que merecemos y que necesitamos. Obviamente creo que hay muchas cosas que se mantienen entre los jugadores de más experiencia con él, y son cosas que son más reservadas entre nosotros, pero creo que en general da mucha libertad para que aportemos las ideas que necesitamos. Pero bueno, también creo que los roles de entrenadores y los roles de jugadores más de experiencia, más grandes, o mismo hay clubes que tienen capitanes mismos que son mucho más jóvenes. Los jugadores importantes no quiere decir que sean los que más experiencia tienen, sino que son los que son importantes para el grupo. Creo que también tenemos que cumplir cada uno su rol. Creo que muchas veces pasar ciertas líneas, sea el entrenador que sea, y por más que el entrenador te permita aportar una opinión, creo que hay cosas que el jugador tiene que cuidar y
y no tiene que por qué comprometerse o por qué meterse, y que el entrenador obviamente también hay veces que, por ejemplo, no sé, es muy común que el entrenador no entra al vestuario de los jugadores, y bueno, estas cosas mínimas que creo que todavía se tienen que mantener, pero sí, la verdad que Martín nos da bastante libertad, tanto a mí como a los otros chicos de experiencia, importantes para que le aportemos lo que nosotros pensamos, y también es recíproco. Yo al compartir capaz que la posición de la cancha con él, o más allá de que el estilo de juego sea totalmente diferente, tanto cuando él jugaba con el mío, siempre es bueno tener la cabeza abierta para aceptar opiniones, aceptar mejoras que él ve para nosotros. Mi estilo de juego siempre fue un poco más de salir, siempre me ha tocado también jugar sacando creo que en la liga brasilera, que fue en la única liga que jugué solo bien de punta de lanza, siempre me ha tocado jugar con otros delanteros en la mayoría de los equipos, pero bueno, nada, creo que también son las situaciones o los momentos de los equipos. Nosotros estábamos intentando, sobre todo el primer semestre, encontrar nuestra identidad. Creo que ahora en la pretemporada lo estamos logrando cada vez con más firmeza. Yo creo que el partido de ayer nos ayudó mucho para darnos cuenta también de que cuando nos convencemos podemos, y creo que es un poco también eso que decís vos, el convencimiento que tenga cada uno. Yo quiero, como hablabas recién, no bajar tanto, no desgastarme tanto por una cuestión de, como te decía antes, de la energía que ya no tengo como la tenía antes, y que yo también sé que soy desequilibrante con energía dentro del área o en los últimos metros de la cancha, pero bueno, hay veces que el equipo necesita otra cosa, y eso pasaba un poco el semestre pasado. Creo que ahora, a medida que pase y que los chicos que realmente yo entiendo que tenemos muchos jugadores que si se convencen van a poder hacer la diferencia en el equipo y en la liga, va a ser todo más fácil si ellos me llevan la pelota hasta ahí arriba. Vos decís si se convencen. Te voy a preguntar ya, Lucas, ¿cómo es en Olimpia? Le decís, te miran arriba, miran abajo, espera que le diga al técnico, o le podés decir, déjame transmitirte lo que yo te quiero decir. ¿Cómo se interpreta en la Olimpia? ¿Sos muy participativo? Decir, bueno, yo llego hasta aquí y el resto que se encargue quienes tienen que hacerlo. Yo creo que los chicos hoy en día, en general la generación del futbolista cambió muchísimo, y creo que cada uno tenés que ir sabiendo cómo hablarle a chicos que necesitan que le estés más encima de un mensaje más agresivo, más de como nosotros decimos en Argentina, meterles en la cabeza capaz que agresivamente, otro o cagarlos a pedo, otro capaz que tenés que hablarle más tranquilo. Creo que siempre fue un poco así en la vida de los futbolistas. Nosotros cuando éramos chicos, a mí cuando era chico me tenían que cagar a pedo, por ejemplo, para que yo me despierte y arrancar, pero creo que, como te decía, creo que siempre está en uno. El fútbol moderno, cada uno individualmente, más allá de lo que el equipo transmita o de lo que el entrenador y los jugadores más grandes le podamos transmitir, creo que pasa mucho en lo individual hoy por un convencimiento propio y entender que ellos pueden ser lo que quieran ser adentro de una cancha de fútbol. Nosotros tenemos jugadores de muchísima calidad. Hasta donde sí, hasta donde no, los tiempos cambiaron. Vos mismo podés decir, mirá, yo no era así, este es así. Y ese es un presente de Olimpia que hoy, ojalá para ustedes, para el Olimpia, puedan causarse bien. Porque hay cosas que se demuestran en campo y los resultados no se dan. Y el propio Palermo bajo presión, ustedes bajo presión, dice, cuando Derly González se recupere y esté bien, cuando vuelva Brian, cuando Richard. Estas expectativas generan justamente eso, la gran responsabilidad que puede crear una expectativa. Y a la expectativa grande es donde hay que tener mayor responsabilidad en campo. Sí, yo creo que, como decís vos, es cómo reaccione cada persona o cada individuo a esa expectativa. Yo personalmente fui un jugador que siempre me gustó ese tipo de presión y siempre me gustó tener la responsabilidad. Pero como te decía antes, nosotros hoy al ser jugadores más grandes y no tener la energía que teníamos cuando éramos más jóvenes, necesitamos de los chicos más jóvenes y que ellos estén tranquilos para asumir la responsabilidad de hacerse el cargo en
equipo o de pedir la pelota o mismo de defender. Nosotros contamos con también con un arquero que nos ha salvado la mayoría del torneo, nos ha ayudado muchísimo a mantenernos en campeonato. Y nosotros tenemos que, yo el ejemplo se lo doy siempre, tomar el ejemplo de él, de Richard, el mismo de Derlis, que más allá de que lo futbolístico le haya costado por momentos del torneo, él tuvo una resiliencia con la lesión que lo tuvo casi un año afuera, de volver bien, de volver con la rodilla en muy buen estado, y yo creo que ahora desde lo individual vamos a ver la mejor versión de él, creo que en este semestre. Pero como decís vos, nosotros, más allá de que cada uno individualmente pueda asumir la responsabilidad, creo que hoy la generación de jugadores jóvenes que tenemos son los que tienen que a poquito entender que nosotros estamos para ayudarlos, pero que ellos tienen que tomar la posta del equipo y hacernos crecer y hacernos estar donde Olimpia se merece, que es en las primeras posiciones de la liga, en la primera posición de la liga, y volver a jugar una Copa Libertadores. Nosotros tenemos que saber que estos partidos son de preparación, y creo que competir contra Independiente ayer y contra River, que para mí, más allá de que yo haya jugado y que el cariño que le tenga, para mí es el equipo que marca el ritmo en el fútbol sudamericano. Tenemos que nos sirve para ver en qué momento estamos, y creo que después del partido de River nos va a servir esa semana previa al inicio del torneo, de sacar conclusiones y decir, bueno, nos falta ajustar acá, nos falta ajustar allá. Creo que a nivel orden y a nivel físico y mental estamos por el buen camino, pero bueno, obviamente nos falta ajustar ciertas cosas para hacer el equipo agresivo, el equipo ofensivo que queremos ser, y el equipo que marque el ritmo en la liga este semestre. Lucas, ¿por qué viniste a Paraguay? Porque me llamó el club más grande de Paraguay y que querían contar conmigo, y la verdad que para mí era y es un desafío impresionante, y la verdad que la felicidad que tengo de estar acá, volví a sentir las ganas de competir y de volver a conseguir cosas importantes con un club que la realidad, más allá de que el último año que estuve en Argentina competí por grandes cosas, había perdido un poco esas ganas de competir, y bueno, acá gracias a Olimpia la recuperé. Cuando viene un chiquitito, un chiquilín, vamos a un niño, te dice, mirá la camiseta, firmame, me saco contigo Lucas Prato, ¿qué pensás por dentro? ¿Qué le querés decir? Hay cosas que te la guardás de ti. ¿Cómo con vos, por vos sos un chico, quiero demostrar lo que puedo? ¿Qué invade en vos, Lucas? Yo la verdad que tengo me da mucho orgullo, me da mucha alegría, mismo cuando llegué a Asunción, que la gente me haya recibido como me recibió. La verdad que cuando vienen, sobre todo como decís vos, niños o chicos de corta edad, es lo que me acuerdo de cuando yo era chico, de que yo quería ser un jugador profesional o quería llegar a competir a alto rendimiento, y la verdad que me da una felicidad enorme, y bueno, y por ellos y por toda la gente que depositó confianza en mí, quiero ganar cosas importantes acá en el club y dejar al club donde se lo merece. Claro, yo te preguntaba eso porque el grande ya comienza con otra forma de ser, con otra actitud. El chico se ilusiona, como te habrás ilusionado vos. Sí, por eso te digo, cuando vienen sobre todo los más chicos que tienen esa inocencia o esa idea de algún día poder llegar a hacerlo, un jugador profesional o alguien en su deporte, más allá de que, o mismo porque sean solamente hinchas, la verdad que me pone muy contento, porque yo de chico era así y tenía mucha ilusión de gracias a Dios de conseguir lo que pude conseguir. Cancha de River, el Monumental, cambiado, ¿qué representan vos jugar ahí? Ante River. Sí, para mí es muy especial siempre. Tuve la mala suerte de haber enfrentado con Vélez en un octavo de Copa Libertadores. Gracias a Dios tuve la oportunidad de clasificar, pero siempre enfrentar a River es especial, pero bueno, ahora va a tener un partido amistoso con la gente que la verdad que siempre me brinda mucho cariño, y bueno, todo el mundo sabe lo que significa para mí River. Es el club más importante en el cual jugué, y la verdad que me da mucha alegría poder volver a la cancha y reencontrarme con los compañeros.
¿Tu familia qué dice del paraguayo? No por protocolo de cumplimiento de respuesta, ¿era lo que esperaba la familia? Sí, mi esposa está muy feliz, estamos muy contentos, la verdad que nos sorprendió, yo no conocía, solamente había ido a jugar, así que nos sorprendió la calidad humana de la gente y lo linda que está la ciudad. Gracias, Luca, por este tiempo, valoramos mucho la de predisposición, al Botija, Ariel, a Joel, el jefe de prensa, nuestro reconocimiento también. Muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias a ustedes por la buena onda. Un abrazo grande. Gracias, Lucas Prato. Frases de colección. Yo llegué al club más importante del país, entonces ya eso es un peso que todo jugador del medio local y todo jugador extranjero tiene que saber cómo llevarlo. Intento aportar de la experiencia y el conocimiento que tengo de cómo moverme a esta edad. Frases de colección. Cada uno tenés que ir sabiendo cómo hablarle a chicos que necesitan que le estés más encima de un mensaje más agresivo, más de meterles en la cabeza capaz que agresivamente, otro o cagarlos a pedo, otro capaz que tenés que hablarle más tranquilo. Creo que siempre fue un poco así en la vida de los futbolistas. A mí cuando era chico me tenían que cagar a pedo, por ejemplo, para que yo me despierte y arrancar, pero creo que, como te decía, creo que siempre está en uno. El fútbol moderno, cada uno individualmente, más allá de lo que el equipo transmita o de lo que el entrenador y los jugadores más grandes le podamos transmitir, creo que pasa mucho en lo individual hoy por un convencimiento propio y entender que ellos pueden ser lo que quieran ser adentro de una cancha de fútbol. Frases de colección. Lucas, ¿por qué viniste a Paraguay? Porque me llamó el club más grande de Paraguay y que la felicidad que tengo, había perdido un poco esa ganas de competir y bueno, acá gracias a Olimpia la recuperé. Frases de colección.